Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Reportero. Y hoy la verdad que estamos muy contentos porque tenemos una gran personalidad de nuestro fútbol, nuestro querido fútbol mexicano. Nada más y nada menos nos acompaña hoy acá en el Reportero nuestro querido Armando Archundia. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jodar? Con el gusto de saludarte, muy contento de estar aquí en tu programa de Los Reporteros. Hombre, muchas gracias. Queremos agradecer a Brickwall que nos abrió las puertas, que nos invitó a grabar el día de hoy. Así que bueno, mi querido Armando, cuando te estaba estudiando, más allá de que te conozco bien, pero hay que darle una leída y todo para saber un poquito más. 14 finales. 14 finales del fútbol mexicano. Del fútbol mexicano. Sí. Wow, o sea, dije yo, ¡ay, cabrón! Sí, me tocó la oportunidad de estar en esas finales desde el 94, 95, que fue mi primera final, y de ahí periódicamente estuvimos participando en las finales del fútbol mexicano. Claro, también los campeonatos se hicieron 2 y eso te da más posibilidades de dirigir más finales. Ahorita le vamos a dar una buena embarrada a todo eso, mi querido Armando. Nosotros tenemos una dinámica acá que se llama ¿me la compras o no me la compras? Para ir arrancando. Listo, sin problema. A marchas forzadas, mi querido Armando. Así que ahí te va la primera. ¿Me la compras o no me la compras? ¿Y por qué? Hoy el VAR manda más que el árbitro central. Bueno, sí te la compro y te explico un poquito. Voy a hacer algo de historia de cómo el VAR se implementa en el fútbol a nivel mundial prácticamente. El sentido de la vista es el sentido más débil del ser humano. Por eso está el que te esconde la pelotita, porque la mano es más rápida que la vista. Y la FIFA, después de hacer un estudio, vio que había grandes errores durante los campeonatos mundiales. Recordemos el del 2010 y de ahí para atrás, varias situaciones que hubo. Y desde ahí se empezó a gestar ya la implementación del VAR. Esta viene hasta el 2018, donde dijeron hay que darle una herramienta al árbitro para que le ayude, no dejarlo simplemente la decisión en una persona que es a golpe de vista. Y por eso la herramienta se da para que se utilice y ayude al árbitro. ¿Qué es lo que ha sucedido? En las reglas de juego, sobre todo en la regla número 6, te especifica cuál es la función del VAR. Anteriormente se llamaba árbitros asistentes. Esa regla hoy se llama los otros miembros del equipo, que incluyen los árbitros asistentes, el cuarto árbitro y la gente del VAR. El VAR, que es el encargado de llamar al árbitro, y uno que se llama AVAR, que es el auxiliar del AVAR para que los dos determinen una situación de la jugada. Entonces la regla de juego te especifica cuál es la función del VAR y al final te dice el árbitro es el que toma la última decisión. Pero hoy parece que el VAR es el que está tomando todas las decisiones. Pareciera que son los que deciden y no el árbitro. Pero la regla de juego te especifica, incluso la filosofía del VAR, de acuerdo a las reglas de juego, es máxima eficacia, mínima interferencia, que creo que sería lo más sencillo, pero hoy está haciendo al revés. Mínima eficacia, máxima interferencia. Oye, Armando, si nos vamos más para atrás, hablando de los errores que acabas de comentar, la mano de Diego Armando Maradona en el Mundial. En el 86, sí, vas viendo la de Thierry Henry en aquella eliminatoria, las jugadas de fuera de juego en el de México contra Argentina en ese 2010, donde hay un fuera de juego grande de Tevez, donde el árbitro asistente no se percata, incluso lo pasan en la repetición, y ahí fue donde surgió y dijeron, tenemos que ser más justos. En ese mismo mundial, partido Inglaterra-Alemania, donde una pelota pega en el larguero, cruza la línea alrededor de 1 metro, pero los árbitros no la observan, ahí es donde empiezan ya, más los errores que venían atrás, donde empiezan ya a trabajar para que se implemente el VAR. No sé por qué también se me vino rápidamente a la cabeza la descalabrada que le dieron a mi pobre Villaluz. Sí, en ese torneo todavía no existía, ¿no? Exacto, en la final aquella donde Cruz Alta llega muy a destiempo, es una falta evidente donde ya Roberto García ha reconocido que no tomó la decisión adecuada. Sí, ya para qué, ¿no? Pero bueno. Así es el fútbol, tú sabes, es error y acierto, ¿no? Sí. Digo, o sea, somos seres humanos y en ese momento, pues ustedes los árbitros, pues tienen, sobre todo en aquellos tiempos, segundos. Sí. Y a veces hay ocasiones que ves la jugada, pero no reaccionas. No es porque no lo quieras marcar. Así te pasa de repente. Cuando te tiraban, veías el balón, pero no reaccionabas, reaccionabas tarde y ya decías, ¿ya para qué? Sí, no. Lo mismo le pasa al árbitro. A lo mejor ahí te pierdes un poquito de concentración, la observas y después ya no reaccionas, sigue la pelota y pues sigue. Bueno. Pero para esas jugadas es para que interviniera el VAR, porque son muy claras y obvias. Ahí me parece que es el momento que debería intervenir el VAR. Fíjate que ayer estaba viendo yo ahorita que comentas
Estaba viendo ¿qué partido de CONCACAF? El de Miami contra Nashville. Me aventé casi todo porque ahora hay que ver todo. Tengo porque me tocó estar de asesor en ese partido. No, me parece que era otro. Me parece que no sé si era el Galaxy jugaba, bueno, va a ser Los Ángeles. Bueno, un equipo, creo que era, no sé si jamaicano, no sé, mete la mano el tipo, o sea, y nosotros lo estamos viendo y parecía que lo había sacado con el hombro porque él decía, no, con el hombro. Pero después, ya en las repeticiones, se ve que le mete la mano, ¿no? Y le pega por esta altura. Mi duda es, si nosotros tenemos esas repeticiones, en el VAR también las tienen, y fue tan evidente la mano, ¿por qué lo llaman? ¿Por qué se tardan tanto en decidir? Ok, te explico un poquito cuál es el contexto de esta situación. Te das cuenta que a veces el balón sale y la vista te engaña. O sea, ustedes incluso en primera instancia decían, pues parece que le pega en el hombro. Pero ya cuando vas viendo las diferentes imágenes que las tiene el VAR, las mismas que ustedes tienen en la transmisión, las tiene el VAR. Esas no cambia. Y ellos revisan. ¿Por qué se tardan? Precisamente para evitar cualquier duda, que no haya alguna situación que vaya en contra de la decisión que se va a tomar. Y si es una mano evidente, porque es un error claro, obvio y manifiesto, se le dice al árbitro, ven a verla. Una vez que el árbitro la revisa, tiene que decidir. Tiene que ser más rápido, sí, nos queda claro. Pero creo que tiene que ser, la misma regla te dice, preferible que sea realidad la decisión al tiempo. Pero se tiene que ir ajustando. Tan es así que ahora UEFA va a ajustar un poquito, y en el Mundial lo vamos a ver también, van a ajustar los tiempos de toma de decisiones cuando se vayan al VAR. Ok, suena bastante buena eso. Ok, va la segunda. ¿Me la compras o no me la compras y por qué? En la Liga MX, los árbitros pitan distinto cuando juegan los equipos grandes. Fíjate que esa es una buena pregunta, te la voy a responder. Los árbitros son los mismos y dirigen igual. Incluso ya con algunos exfutbolistas he tenido diferencias porque te dicen, es que cuando juegan contra el equipo de Cuapa, todos juegan diferente. Y mentira, el árbitro dirige diferente, y es mentira, el árbitro es el mismo. ¿Por qué te dan primas extras ahí? ¿Por qué hay día del club con ese equipo? ¿Por qué hay los boletos más caros? ¿Quién es el que cambia? ¿El árbitro? El jugador, el árbitro es el mismo. Entonces el que cambia es el jugador. Y a veces ves diferente cuando juegas con otro equipo que cuando juegas con este. Entonces no es que con los equipos de mayor convocatoria quiere decir que el árbitro dirija diferente. Me parece que el jugador es el que cambia. Pero a veces, Armando, y no sé, uno como jugador o como exjugador, no sé, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Gignac, que va y encara a los árbitros y tal, seguido. Y no es nada contra Gignac, ¿no? Y les cuesta a los árbitros amonestarlo. O sea, y te puedo nombrar a otros ahí jugadores me parece de jerarquía. Que es cuestión de personalidad, de cada quien, ¿no? El árbitro debe de... Pero si es un joven, rápido sacan la tarjeta. Sí, así. Y pasa igual con los jugadores. Cuando ves un árbitro joven, vas y le cargas también la mano. Es parte de una y otra, ¿no? Cuando es un árbitro de experiencia, es mejor ya no me acerco porque te lo conozco. Es normal, pero creo que los árbitros tienen que tener un control emocional ahí y marcar la línea parejo para todos. Claro. Llámese como se llame. Pero ahí me parece que ha sido cuestión de personalidad, porque si vemos en la televisión estos reclamos excesivos, lo amonestan, pero después ya no viene la misma parte y ya no se nota lo mismo, ¿no? Y del otro lado, como bien lo dices, de repente llega alguien y te pregunta la hora y dices tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Es cuestión de cada quien, tienes que tener un equilibrio para tomar esas decisiones. Muy bien. ¿Esa no me la compras entonces? No. Vale. ¿Me la compras o no me la compras? ¿Y por qué? El fútbol mexicano necesita árbitros con más carácter que tecnología. No nada más en México, en el mundo. Incluso la FIFA está preocupada en ese sentido y está redoblando lo que dice las reglas de juego. Es decir, el árbitro tiene que seguir tomando decisiones en cancha para que esta herramienta del VAR sea como herramienta, no como un sistema. Por eso te comentaba anteriormente que la UEFA va a cambiar eso. Ya no va a permitir que el VAR intervenga tanto. Que intervenga, como dice la regla, en errores obvios, claros y manifiestos. Cierto que hoy la FIFA le va a dar mayor énfasis al uso del VAR. Ahora, en el saque de esquina, que si el árbitro toma la decisión de dar saque de meta y de saque de esquina o viceversa, va a tomar la decisión, pero ahí te van a decir, es saque de esquina. Ya no vas a tener que revisar nada para que sea rápida la decisión. Y la otra, obviamente van los mejores VAR de todo el mundo, tanto de Europa, de Sudamérica, de CONCACAF, de África, y es la gente que está capacitada para eso. Entonces van a tomar
la escena que vayan a revisar y ya le dirán al árbitro en pocos segundos, hay esta situación, es necesario que vengas a verla, el árbitro ya la revisará y tardará muy poco tiempo para tomar la decisión. Ok. La última de estas. ¿Me la compras o no me la compras? Hoy es más difícil arbitrar que cuando tú dirigías. No, te la compro. Hoy es más fácil arbitrar. Es más fácil. Mucho más fácil. Porque si arbitras como regularmente lo haces y tienes esa herramienta, tendríamos que tener arbitrajes perfectos. No, pero hemos visto que se meten en cada lío. Sí, porque a lo mejor no está la instrucción tan clara como debe ser. A veces no pasa por el árbitro, pasa por el instructor. Y me parece que ahí es donde se pierde de vista qué es lo que quiere el instructor y que sigan las reglas de juego. O sea, el árbitro y los del VAR, antes de dar consideraciones y opiniones de que dame esta toma, dame aquella toma, como lo hemos observado, creo que ellos tienen que definir si es falta o no es falta y después decir por qué es falta y qué tipo de falta, imprudente, temeraria, fuerza excesiva, y ya después tomarás la decisión. Creo que sería más fácil. Pero cuando empiezas a buscar, creo que le roza, creo que le pega, ya no es reglamentario, pero son consideraciones que no vienen al caso. Ok. Bueno, pues con esa terminamos esta dinámica y nos vamos directamente a la línea del tiempo de Armando Archundia. El fútbol me ha llevado a conocer varios lugares del mundo. Viajé a países que ni sabía que existían y otros donde me sentí como en casa. Un problema al que siempre me enfrenté fue el quedarme incomunicado, ya que mi celular no tenía señal casi en ningún lado. Afortunadamente, todo eso terminó gracias al Siley, una eSIM de NordVPN. Podré estar comunicado en más de 190 países y 8 regiones del mundo, sin necesidad de estar probando o buscando varias tarjetas. Olvídate de estar buscando Wi-Fi o SIM en cada lugar que vayas. Con Siley estarás protegido en casi cada rincón del mundo. No esperes más, obtén un descuento exclusivo del 15% en los datos de Siley. Usa el código El Reportero al finalizar tu compra. Descarga la app de Siley o visita siley.com/El Reportero hoy mismo. ¿De dónde eres? ¿Cómo nace el amor por el arbitraje? ¿Quisiste ser futbolista? ¿No quisiste ser futbolista? Dijiste voy a ser árbitro. ¿Cómo empieza tu amor por esta pasión? Mira, yo soy de Tlalnepantla, Estado de México, en un lugar que se llama Tenayuca, donde hay una pirámide que es emblemática de ese lugar. Incluso históricamente tiene mucho valor para nuestro país. Y bueno, ahí es donde nazco, donde crezco. Empiezo a jugar yo fútbol desde los 6, 7 años porque me fascinaba el fútbol. Es más, soy apasionado del fútbol. No tienes idea cómo me gusta el fútbol. Jugaba yo todos los domingos con el equipo de la calle, como era antes, que jugabas ahí, salías a jugar coladeritas, te metías tarde. Sí. Eso ya lo vemos, como es historia y todos lo hemos pasado, sí. Más o menos los de mi generación. Hoy es complicado por muchas situaciones, no se puede, sí, no. Pero eso lo hacíamos. Y en la liga de fútbol donde participábamos, el equipo éramos jóvenes de 11, 12 años, había muchos equipos, o sea, demasiados equipos, pero no había árbitros. Y en el fútbol amateur hoy te encuentras esto, o sea, de repente ves a 2 equipos ahí que calentando y no empieza el partido y dices, ¿qué pasa? Llega el árbitro, no es cuando te acuerdas, hasta le aplaudes cuando ves que viene alguien corriendo sí. Con su maletita que ya viene de otra cancha. Y así es como empiezo, voy a la liga y me dice, no vamos a programar a tu equipo porque no hay árbitros. Entonces, si quieres que te programemos, pues tienen que traer un árbitro, así que ve con tu papá, tus amigos, o a ver con quién, porque yo era el delegado en ese entonces. Consigue un árbitro. Consigue un árbitro para que te programemos. Ese día fue el lunes. Llego con mis amigos y le digo, no vamos a jugar. ¿Cómo no? Si ya pagamos esto, porque es que en el amateur pagas en la cancha, bla, bla. Se habla arbitraje, pero es más el alquiler de la cancha que lo que le pagan a los árbitros. El árbitro es el que menos recibe, pues nada más fácil, pagamos el arbitraje. Oye, pero si ya pagamos, ¿y por qué no vamos a jugar? Porque no hay árbitros. ¿Dónde estamos que alguien vaya a arbitrar? Entonces vayan y díganle a sus papás. Me mentaron la mamá mis amigos porque yo, estás loco, ¿quién se va a meter ahí? Yo fui con mi papá todavía a decirle, oye papá, fíjate, no, te vas a volar. No quieres ser árbitro. Y entonces regreso el martes a la liga para que nos programaran y les digo, ¿saben qué? No hay nadie, pero pues, si es requisito para jugar ser árbitro, me meto a arbitrar, no creo que sea difícil. Me dijeron, tú sí, no le veo problema. Y regularmente los partidos para arbitrar los daban los sábados, los viernes. Entonces voy el viernes a la liga y ya me dan un partido a las 8:20 de la mañana. Nosotros jugamos a las 7 de la mañana regularmente. Mi equipo incluso pasábamos a la oficina de la liga, cargábamos las porterías para ponerlas porque éramos el primer partido, así es. Y el último equipo pues la llevaba y la regresaba.
Las pusimos, el partido jugamos y el siguiente me tocó a mí arbitrar. Arbitrar con el uniforme de equipo, que era playera azul, short blanco y calcetas O sea, azules. con el uniforme de tu equipo. Con el uniforme de equipo porque no tenía. Incluso mis tarjetas que hice fue de esta cajetilla de cigarros que todavía sigue ahí, que es de color rojo, una La de los cartulina caballos. amarilla. U otra. Otra. Ah, ok. Y un silbato, que esos silbatos eran los que usaban anteriormente los de tránsito. ¿Te acuerdas que sonaban muy No feo? manches. De esos Sí, así sí, grandes, sí. pero son los que había en ese momento. Y así fue. Si yo era ignorante en las reglas de juego en ese entonces, pues creo que los que me tocó arbitrarles fueron peor de ignorantes, pero no hubo problema. De hecho, mi equipo se quedó ahí para verme también. Pues ya algo se ofrecía, no se ofreció nada. Y por la tarde voy a la liga a entregar el informe. Entonces ya le digo, aquí está el informe. ¿Cuánto les debo? Porque te decía que en el amateur estás acostumbrado a pagar prácticamente todo. Dice, no, por eso no cobramos, al contrario, te vamos a pagar. Dije, ah, caray, me dieron 30 pesos. Órale. Y 30 pesos son como 300 pesos ahora. Sí. Entonces es una cantidad más o menos accesible para un niño de 12 años, ¿no? Bueno, aquellos Y iban 4 amigos siempre conmigo y al lado de la liga ese día que cobramos había una lonchería también de un amigo de nosotros. Y ahí comimos los 4 y nos fuimos al cine. Todavía nos costaba $1 el cine. Órale. Bueno, basta decir que a la siguiente semana ya no era yo el único árbitro. Éramos 10 árbitros de mi equipo porque dijimos esto es negocio. O sea, sí. Se sí vale la apuntaron pena, porque vieron claro. que había billetes. Había dinero, entonces ya ganábamos, comíamos, nos íbamos al cine, o sea, disfrutábamos toda la semana. Y a mí me gustaba, te digo, siempre jugar. O sea, la pasión por el fútbol por eso me hizo ser árbitro. Entonces continuó más dedicándole a jugar y lo otro más como hobby, el arbitraje y eso porque pagaban. Voy a probarme con un equipo de profesional. No había hoy como las instalaciones que tienen y fuerzas básicas, no había tanto. O sea, había un equipo que era reserva, el primer equipo, reserva profesional, juvenil, era lo que tenían. Entonces fui a probar, me quedé con el equipo en Ciudad Cooperativa, ya te imaginarás qué equipo es. ¡Hombre! Hice mis pruebas. Ahí tenía yo ya 15 años, salí de la secundaria y me iba a entrenar yo, para allá entrenábamos en la tarde. Pero llegó el momento en que salió una convocatoria para árbitros menores de 18 años. Entonces estaba yo en la disyuntiva ahí, o árbitro o esto. Y creo que la decisión que tomé fue la de árbitro y fue la mejor. Posiblemente pudo haber jugado en primera división yo. ¿De qué jugabas? Jugaba en la mitad de la cancha. Ok. Pero te estoy convencido que no hubiera trascendido como lo hice como árbitro, porque había una calidad de jugadores que decías, ¿cómo compites? Entonces tienes que regresar a tu realidad y cuando te metes ya de lleno al arbitraje, creo que esa es la carrera que voy a elegir y cuando vas viendo los pasos agigantados que vas dando, pues te va ayudando. Entonces esa fue la decisión que la tomé a los 16 años. A los 16 años dijiste, o me voy por este lado, pero este lado está muy bravo, hay mucha competencia. Sí, veías una calidad. Y acá no tanto, dijiste. Acá dije, creo que puede ser más factible. Te preparas y a ver qué pasa. Entonces ahí tomas la decisión. ¿Y qué siguió después de eso? ¿Dejaste el fútbol por completo como no, jugador? jugaba yo con mi equipo, jugando. seguía jugando. Yo te digo, he jugado hasta ahora, sigo jugando fútbol. Cuando iba a las Copas del Mundo, me iba a escondidas y iba a jugar. O sea, me apasionaba el fútbol. Y eso creo que me dio facilidad para entender a los jugadores, para entender a los técnicos, para entender a la afición y que fuera más factible el desarrollo de mi trabajo en el terreno de juego. Para entender el mismo fútbol, ¿no? Así como es, tal. así es. Cuando te dan una patada, Sí. cuando viene un reclamo de alguien que se siente desprotegido, a veces no es que te quiera reclamar o regañar, simplemente es una reacción. Y cuando tú lo entiendes como futbolista, porque cuando te dan una patada y el árbitro no sancciona, dices, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? Sí, ¿de qué se trata? Exactamente. Y eso lo vas entendiendo y de repente le vas a decir, tiene razón, vamos a poner atención porque te ayuda, porque eso me ayudaba. Sí. Y así es como empiezo, o sea, una cantidad de partidos que arbitramos, terminó el curso, ya estaba yo cumpliendo prácticamente 18 años y ahí ingreso al sector profesional, me hacen pruebas físicas, un examen teórico, lo paso y por primera vez un árbitro tan joven estaba ya en el fútbol profesional en ese entonces. Órale. ¿Dónde hiciste ese curso? En el centro de capacitación. Ok, venías a hacerlo acá. Venía así, o sea, desde la Lepantla venía siempre para acá para hacer el curso. ¿Cuánto duró el curso? 2 años. O sea, ahí te estabas preparando en ese curso para después entrar al arbitraje. Al arbitraje profesional. Pero ese curso era más para jóvenes que le dieran servicio a la escuela de fútbol del centro de capacitación porque la crearon junto con la escuela de árbitros. De árbitros. Pero cuando termina el curso, había a la par un curso para el sector profesional. Y ahí la comisión de árbitros baja la edad de muchos árbitros, porque había gente de 50,
45, porque en ese momento así se ocupaba. Entonces digo, tiene que hacer un recambio, viene gente joven y vamos a modificar. Entonces es cuando me dan la oportunidad de hacer pruebas físicas a la par del otro curso para ya el profesional. Paso yo mis pruebas físicas, paso el examen teórico, porque venía yo fresquecito y además a esa edad te comes cualquier prueba que te hagan. Era el test de Cooper, hacías 8 vueltas sin 3,200 metros sin ningún problema. Entonces ya me quedo y empiezo ya en tercera división y ahí empieza ya el caminar hasta llegar a la primera división. Oye, Armando, ¿y tu papá, tu mamá, tu familia, qué te decían? Mi mamá me apoyó al 100, o sea, siempre al 100, me dijo, es tu decisión, prefiero que estés haciendo alguna actividad que estés de vago, como nos decían antes. ¿no? Y me van a recordar todos los días que pites tu mamá. Todos los días me van a recordar, pero bueno, es parte del trabajo. Mi papá, de esa época, todos los papás son más fuertes y que estudia y que el fútbol no te va a dejar nada bueno, te van a romper una pierna y de qué vas a vivir. En fin, son los retos y las presiones que nos ponen, fue lo mismo. Y yo dije, no, yo voy a seguir en lo que tengo en mi mente, en mi cabeza, porque el arbitraje sé que me va a dar muchas satisfacciones y realmente me dio. Órale. Mucha gente pensaría que me expuse demasiado, sí, en el fútbol amateur y todo, porque te pueden agredir y todo. A Dios gracias, yo creo que dirigí más de 1,000 partidos en el sector aficionado y agresiones tuviera 1 o 2, pero muy sencillas, además de un empujón o no pasaba de que detuvieran al que pudiera tocarme. O sea, fui muy protegido en ese sentido. Cuando pitabas en el sector amateur, ¿qué lugares eran los más así como bravos para ir a pitar? Que decías aquí. Había muchos. Mira, fíjate, había unas canchas allá por el Politécnico, hay una unidad habitacional. La liga se llamaba Invernal de Guadalupe. Jugaban a las 8, a las 10, a las 12 y a las 14, porque así arbitrabas. O sea, no es que a un partido y te vas a tu casa. No, había que talacharle duro. Y ahí era bien complicado. De hecho, cuando estabas en el curso, mandaban a todos los árbitros del curso ahí, canchas de tierra donde te encontrabas de todo. Y ahí tu habilidad y tu capacidad te decía. O sea, si pudiste con esto, o sigues, o muchos se retiraban. O sea, llegaban ahí y decían, esto no es lo mío, mejor me voy. Y esas de las ligas bien complicadas. Órale. Oye, Armando. Pasamos la prueba. No, sí. Ya que estás haciendo, que terminas ese curso y empiezas ya como en el sector profesional, ¿arrancas en tercera? ¿Se arranca? En tercera división, sí. ¿Qué tanto estuviste ahí en tercera división? Fíjate que estuve 1 año como árbitro asistente. Después me ascendieron como árbitro. Ahora sí que ahí la edad me limitó un poquito porque yo demasiado joven. Estabas muy chavo, ¿qué eran? 18 años, ¿cuánto tenías? Sí, tenía 18 años cuando debuto en tercera división. A los 19 me tocó ya estar de asistente en un partido de primera división. O sea, imagínate como árbitro lo que nadie había hecho. Órale. Pero yo traía ese sueño y esas condiciones para estar ahí. Y perdón que te interrumpa, ¿qué decide o quién decide si vas de abanderado, si vas de central? La comisión de árbitros. Entonces, pero se preparan todos igual. Todos nos preparamos igual. Todos los árbitros se preparan igual. Cuando llegas es al menos 1 año de árbitro asistente. Okay. Porque tienes que empezar a conocer el tema administrativo, conocer a los equipos, cómo dirigen los árbitros, cómo les ayudas. Entonces es 1 año de asistente. No me dediqué solamente a estar ahí. Iba yo al amateur cuando no me tocaba partido para seguir preparándome como árbitro. Y en la comisión de árbitros ya decide quiénes ascienden, quiénes se van quedando. Entonces me ascienden a tercera división. Estuve, 3 años ahí. No me tocó dirigir ninguna final de tercera división porque estaba por reglamento que al final, la final del torneo la tenía que arbitrar un árbitro de primera división siempre. Órale. Entonces ya estaba por reglamento, entonces por mucho que ibas, llegabas a semifinales, si bien te iba, y pues de ahí terminaba tu participación. Ahí. Entonces, tú como árbitro, o tú, Armando Archundia, decides, yo quiero ser central, árbitro central, o yo quiero ser abanderado, o cómo está esa decisión y por qué se toma esa decisión. Mira, la decisión la tienes tú, yo lo tenía claro, yo quiero ser árbitro, no quería ser asistente. Entonces eso ya lo sabía, cuando te van ascendiendo con mayor razón. Pero en ese entonces ya cuando llegas a primera división o estás ahí te define ya la comisión de árbitros. ¿Sabes qué? Tú tienes más para árbitro más asistente. Facultad para así es, bueno, que asistente. Para árbitro. Así okay. Es. Entonces ahí es donde cambian. Hoy en la actualidad, ya desde Liga Premier, que es la segunda división, ya desde ahí vas definiendo si vas a ser asistente o vas a ser árbitro. O hay algunos que fueron hijos de árbitros asistentes del profesional y dicen, yo quiero ser asistente ya de entrada. Como mi jefe. Así es. Oye, hablando de hijos y jefes, tengo a mi hijo el mayor, se llama Josmar, que está estudiando en Toluca el curso para árbitro. Mira qué bueno. Sí, lo está estudiando. Y hace poco me dijo que ya había debutado, está en tercera división. Entonces, quiere decir que va
que va por buen camino, ¿no? Así es. Además es que abrace esta profesión, que no se disolucione, porque igual que futbolista, te encuentras muchas piedras en el camino, muchas situaciones que a veces tú consideras que mereces esto y no te toca, toca otro, y ahí viene la desesperación. Entonces él va a vivir esta situación, pero si su mente está en claros objetivos de estar en primera división, seguro que lo va a conseguir. No, hijo, yo le dije, por favor, como de árbitro. Yo que cuando puedo les doy con todos los árbitros, le voy a tener que bajar. Así sucede, Josgar, así sucede. Mis hijos, mira, Dios gracias, no quisieron ser árbitros, No quisieron. Yo cuando me dijeron, yo de árbitro no, qué bueno, Dios gracias. Porque yo soy muy exigente. Imagínate la presión que hubieran tenido, pobres. Sí, pobres sí, teniéndote a ti como... Aparte la comparación que siempre van a hacer. Siempre va a estar. Mi hijo, el mayor, Jorge Armando, él estuvo en un equipo profesional. De hecho, de los 15 años se fue, lo reclutaron, porque jugaba bien. Pero me decía, papá, fíjate, de árbitro me pesa tu nombre y no eres futbolista. Imagínate si me llegara a meter de árbitro. No. Dice, yo termino aquí, ya no más. Y él mismo tomó esa decisión, cuando terminó ahí la universidad, que se la dio el club que fue Pachuca, fue el que lo reclutó. Okay. No les pagan como fuerzas básicas, pero te pagan con el estudio. Y mi hijo le gustó demasiado el estudio. Llegó un momento cuando asciende León y a varios los iban a mandar para allá. Él dice, ya no me voy a mover. Ya decidí, prefiero terminar ya mi carrera, voy a dejar el fútbol, porque la verdad hay jugadores muy buenos y competir con ellos está muy complicado. Entonces no me va a alcanzar, prefiero estudiar. Entonces terminó su carrera y bueno, y tiene una carrera exitosa y trabaja en una empresa de las más importantes en México. Es que cargar el apellido de Archundia debe ser una mochila pesada. Complicado. ¿No? Complicado. Y yo a veces digo, no, pues así sucedieron las cosas. Yo era muy claro en lo que quería llegar y sabía lo que tenías que hacer. No sacrificas a la familia, pero la exigencia que tienes que tener es compleja y ellos saben cómo soy de exigente. Sí. Incluso cuando jugamos fútbol, soy muy competitivo todavía. A veces me enojo. No me peleo con los adversarios, no me peleo con los árbitros. ¿Te ha llegado a expulsar un árbitro o no? No, fíjate que no. Yo soy demasiado respetuoso. Más ni me meto. A veces ni siquiera los llego a saludar porque el pensamiento negativo del otro equipo es, ya vino y le va a ayudar. Todo le va a marcar a favor. Te dice y... Eso sucede muy para evitar cualquier situación. No me acerco a menos que lo tenga ya. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? No más. No vas a ver peleándome, no vas a ver corrigiendo nada. Corrigiendo nada. Y todos te dicen del otro. Oye, enséñales. Entonces me acerco y le digo, a ver, ¿qué nivel tenemos? No, pues un nivel muy, muy bajo. ¿Y qué nivel de arbitraje queremos entonces? ¿Qué pagamos? Tiene razón, profe. Es lo que queda ahí. Pero me o sea, ¿qué nivel tenemos como futbolistas? Es el que tenemos como... Regularmente, ¿no? Por el arbitraje. Al nivel, pero esto es así. Oye, Armando, ¿cómo llega la primera oportunidad de dirigir un partido para ti? ¿De primera división? De primera división. Ok, fíjate que por ahí del año 91 hay un torneo de Copa que le llaman Torneo de Copa México. Ajá. Donde Mario Rubio, quien fue presidente en ese momento de la comisión de árbitros, él tenía un grupo ya de árbitros que venían trabajando de jóvenes y dijo, es momento de darle la oportunidad. Entonces, en la primera fase, así como los equipos metían también a jugadores jóvenes para empezar a foguearlos, pues ahí nos metieron a varios árbitros. Debutamos en ese entonces, en ese torneo, como unos 18 árbitros. Y al final nos quedamos solamente 3 de esos. Gilberto Alcalá, tu servidor, fuimos los últimos en debutar, o sea, nos tocó la jornada 3, los últimos partidos, dijimos, ahí les va para ver qué tal salen, y fuimos los que nos quedamos. Órale. Y así es como debuto. Ya me consideran árbitro de primera división después de haber dirigido 2 partidos de Copa y haber arbitrado ya también finales de la segunda división, por eso estaba ya considerado. Y en el 91 llega el debut, un partido en Liga. Toluca, ya de Liga, Toluca contra Santos, ahí en el estadio de Toluca. ¿Y qué tal fue? Fue un partido bien disputado. Los 2 equipos es cuando estaban peleando más la zona de abajo que la parte de arriba. Fue un partido tranquilo, no hubo mayores problemas. 1-1 quedó el marcador. Ahí había un programa en televisión que se llamaba Acción, donde salía el oso, salía lo negro del arbitraje y todo. Y me tocó debutar en lo negro del arbitraje porque hay una jugada que aparentemente no sancioné un penal, ¿no? Entonces, mis compañeros me decían, pues debutaste con el pie derecho, porque fíjate, tu debut, donde no hubo mayores problemas, y aparte sales en ese programa que todo el mundo lo veía y te conocía. O sea, cuando salías ahí,
Pues Ya era Incluso otra ya cosa, ves ¿no? que te acuerdas muchos juegos, pero vas a salir en lo negro del arbitraje Sí. y tú vas a salir en el oso de la semana. En el oso. ¿No? Era parte del coloquial del diálogo que teníamos ahí. Armando, ¿y fue penal o no fue penal ese por lo que saliste ahí en el...? Mira, no es tan clara la toma, no es como hoy que tenían muchas cámaras, una toma lejana donde se ve que cae alguno, pero no se ve. Pero bueno, es respetable la opinión ahí. Saliste en acción, que fue Salí en acción, que contó. Que fue lo que contó, así es. Y ya de ahí ya no me dieron partidos, eran cuando los torneos eran largos, de 38 jornadas. Entonces esa era la jornada 6 o 7, si no me equivoco. Y me dan otro partido hasta la jornada 19, allá en Ciudad Victoria, un correcaminos contra Toluca, o sea, regreso a arbitrar a Toluca. Y ya de ahí ya no paré, o sea, las otras 19 jornadas las arbitré. O sea, hice 20 partidos, 21 partidos en un torneo, lo que nadie había hecho. Órale. Ya fue Fuiste muy constante. muy así, ya muy constante, muy constante, ya no descansé. O sea, yo creo que en la historia del arbitraje nadie tiene tantos partidos así en un torneo tan Seguidos. o sea, porque fueron 19 jornadas seguidas, que ya no paré. Y fue muy bien. Por ejemplo, cuando debutas, ¿dejas de pitar cuántas jornadas? ¿6, dijiste? Sí, te mandaban de cuarto árbitro, Eso o te te iba a mandaban a preguntar, segunda ¿qué división, hacías mientras- o te mandaban de asistente, porque ahí combinaban en ese entonces. No es que, ya no sale, no, te tienen activo. Pero tú querías arbitrar primera división, entonces iba a la segunda, o iba de cuarto. A la o iba segunda, de- que era también ahora primera Ahora A o primera, expansión. así es, Y ahora eso. primera o expansión. Antes era segunda división, ¿no? Ya después pues ya inventaron ahí nombres. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en tus tiempos había entre pitar en un partido de primera división y un partido de segunda? No había mucha diferencia porque muchos jugadores que estuvieron en primera división que no se contrataban jugaban en segunda, porque había muy pocos equipos también de segunda. O sea, eran 20 de primera división, 20 de segunda. Y en tercera, cuando mucho, eran 40 equipos. Y la categoría era libre, no era como hoy que hay límite de edad. Entonces te encontrabas a muchos jugadores que no pegaban en primera. Sí, o sea, prácticamente estaban en segunda o en primera, pero eran los mismos así es, jugadores, ¿no? Así es. O sea, y digo, el nivel futbolístico, pues prácticamente era muy parecido. Era el mismo, sí, muy parecido. Salvo los estadios, que algunos sí estaban bien complicados, ¿no? Por Zacatepec, el estadio anterior, no es nada comparado con el que está muy bonito. Zacatepec, a mí me tocó complicado, pero me imagino que a ti más todavía. Y jugaban a las 3 de la tarde. ¿Cuál hidratación, cuál nada? O sea, te la jugabas ahí. Y un calor y un vapor del pasto. Y el pasto te llegaba acá arriba del tobillo, cabrón. Y así te llevaba. Y la gente que ya encervezada. Imagínate. Pasaba, ¿no? Lo mismo que en Torreón, el estadio antiguo. Claro, el Corona. A las 4 de la tarde. A ver, hoy nos tocó la final pues aquella. pitaste la final, nos tocó es esa cierto. final. ¿Qué gol te hizo la Chita Ludueña? La Chita Ludueña, ni me recuerdes, cabrón. No, pero además, aparte sigues viendo ese gol y la curva que hace. No. Porque tú te lanzas muy bien y la bola te pasa como 30 centímetros arriba y luego no sé cómo baja la pelota. Porque ahí Cruz Azul tenía todas las de ganar. Bueno, yo creo que la ida es donde tuvieron oportunidad de meter un par de goles, pero así es el fútbol. Y arrancamos ganando la ida. Arrancamos ganando la ida y después nos hacen 2 goles. Me parece que uno lo hizo, en paz descanse, Chucho Benítez. Sí. O los dos, me parece, no me acuerdo. En ese gol de la Chita, fíjate que yo lo veo y digo, chingado, ¿por qué no llegué? Digo, fue un golazo. Pero no sé si yo estaba también un paso adelante. A lo mejor si hubiera estado un paso atrás, quizás por ahí hubiera podido hacer algo, pero como bien dices, o sea, yo veo la pelota pegó, acá. O sea, la bola parece que va a salir y de repente cómo baja. Yo hasta él le pegaba muy bien porque era un jugador que... Pero yo creo que hasta él se sorprende de la forma porque aparte si ves esa fotografía se ve espectacular. O sea, tu vuelo, cómo lo que recorres y cómo la bola, cómo baja. No, pues nomás sirvió para adornar la foto, ¿no? Sí, sí, pero así es el fútbol, ¿no? Son de los jugadas que incluso hasta aplaudes como contrario, ¿cómo le pegó? Y tú obviamente como portero pues estás buscando qué pude haber hecho más. Pues hay cosas que son a veces imposibles de hacerlas. Y lo mismo que ustedes, tenemos nada para decidir qué es lo que vas a hacer. Ahí es donde dices, o me lanzo o camino más que tengo que hacer. Sí. Entonces a veces la ves tan clara que dices, sí me lanzo, sí llego y pues ya Y no Manuel. Armando, después de esas 6 jornadas, diriges 20, ¿cuántas fueron las que dirigiste seguidas? 20 partidos. 20 partidos. Es un, como bien dices, muy pocos o a lo mejor no hay nadie, no sé. Tú debes de saber más que hayan conseguido eso. Creo que no,
A lo mejor posiblemente alguno hubiera arbitrado 15 o 18 partidos, pero 20 no, porque fue jornada 19 y luego 20, 21 hasta la 38. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía yo 23 años, casi 24. Y entonces el año siguiente, pues además en internacional. Muy joven, realmente. O sea, las cosas se me fueron dando muy a prisa, podría ser, pero ya traía un bagaje atrás, tanto en segunda, en tercera, en fútbol amateur, y ya llegar a primera división no se dificultó. Entonces ahí lo que tienes que hacer, tú lo sabes como futbolista, cuando ya llegas, primero es tratar de aterrizar los pies en la tierra y ser consistente, porque llega el momento en que te pierdes un poquito. ¿También les pasa como árbitro? Claro, te pasa como árbitro, te pasa, a todos nos pasa que te pierdes, porque ya te empiezas a conocer la gente, ya te empiezan a saludar, ya tus compañeros de atrás ya te empiezan a admirar, ya te empiezan a las ver fotos, de otra manera, los autógrafos. las fotos. Entonces te llegó a pasar. Si antes era más de autógrafos. Porque hoy con los teléfonos es más de fotos que de autógrafos. Pero sí te llega a pasar, o sea, pues ya empiezas a llegar a un nivel. Tan es así que, mira, tengo que comentarte que cuando soy internacional en 93, me designa la Comisión de Árbitros de FIFA para ir al Mundial Sub-17 de Japón, fue en ese 93. Y aquí en México se juega un partido amistoso entre la selección mexicana Sub-17 y un equipo de Chile, de Sub-17. Entonces la comisión me manda ahí para que estar más o menos ambientado. Y fue un partido donde las cosas no me salieron como uno quisiera, pues, jovencito de 17 años y tú árbitro de primera división internacional. No, ahorita lo voy a controlar. Lo controlas y se fue. Y ahí Mario Rubio, que era miembro de la comisión de árbitros, ya no presidente de la comisión de árbitros de México, fue a verme y me dijo al final, esto no te puede pasar, tú no eres Y eso es porque perdiste piso. Y te voy a dar un consejo así de amigos. Dice, me voy muy molesto hoy con tu trabajo. Te voy a dar un consejo de amigos. Manda una carta a la FIFA donde renuncias al Mundial. Entonces eso te pica la cresta y dices, no puede ser, eso no puede sucederme. No puede sucederme, me tengo que preparar, tengo que hacer algo más para cambiar. Y cambiamos. ¿Pero qué habías dejado de hacer o qué habías hecho en exceso? De correr, de dejar jugadas fuertes y decir no pasa nada en lugar de tomar la decisión. Bueno, fui al Mundial del 93, hablé con él. ¿No mandaste No, fui con él, hablé con él después, entendí lo que venía y fui el mejor árbitro de ese torneo. Arbitré 4 partidos, me tocaron partidos muy interesantes. Fui el árbitro que más partidos dirigí, no dirigí la final, pero sí la semifinal. Y recibí muy buenas notas. Tan es así que de ahí ya me pusieron prácticamente para candidato del 94, que estaba muy cerca, en caso de que alguno se lesionara. De Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos, a pesar de la edad. Y ahí le dije, platiqué con Mario Rubio y le dije, ahí está don Mario, me dijo, es que ese eres tú. Ese eres tú, no la caricatura que vimos aquella vez. Y es porque perdiste piso y no lo debes de perder. Cada partido tienes que salir a matarte en la cancha y hacer lo que sabes hacer, no tienes que inventar nada. Pero cuando cambias tu estilo y empiezas a inventar, el resultado es ¿Ve? Esos 2 equipos ni siquiera ninguno trascendió. Los eliminaron en la primera fase a los 2. ¿Y tú dónde llegaste? Porque tenías esa capacidad. Y de ahí, bueno, ya fue bregar en la FIFA, es decir, tener ya torneos más seguidos, sub-20, Copa Confederaciones, en fin, ya todo lo que viene arrastrando uno ahí. Qué buena anécdota para los muchachos que están arrancando en esto o que ya están en esto, ¿no? Que por ahí ya se empiezan a sentir, no sé, un poquito arriba en el ladrillito. Así es. Ojo con los que les puede pasar. Acá se lo dice una personalidad que tuvo un recorrido espectacular en nuestro fútbol, pero que también le pasaron de estas cosas. Así, y lo haces a veces inconsciente. ¿Eh? Sí, no, inconsciente. Y ya cuando te das cuenta. No, porque dices, no, yo estoy bien. Sí. Los que están mal son estos güeyes. Sí. Porque como jugador te puedo decir que a mí también me pasó. Así es. No pasa nada. No, sí pasa, cabrón. Sí pasa. Y cuando viene el golpe es cuando te das cuenta y dices, ay, caray, no soy yo. Y lo bueno es que tuve gente, empezando por el teniente coronel y mi familia, que me arroparon y me hicieron varias observaciones. Es cuando cambias, ¿no? Quiero ser el mejor, me tengo que preparar como el mejor, pero no decirlo, hacerlo. Claro. Y fue lo que empezamos a trabajar. Y a veces, en mi caso, en el caso de futbolistas, empieza por, estás jugando, dejas de jugar, ya no eres el titular, ya te van relegando, te enojas porque te quitan, que llega y te dice el técnico o los compañeros, oye, ¿sabes qué? Andas muy agrandado, cabrón, bájale, traes mucha fiesta, traes mucho esto, bájale a esto, bájale a esto. Y terminas hasta lesionándote después. Claro, pues no te cuidas. Porque no te estás cuidando. Medio entrenas. No descansas, medio entrenas. No descansas y eso es para el deportista lo peor que puede pasar. Desvelarte. Sí. No descansar.
cumplir con entrenar nada más por presentarte, no por hacer las cosas en serio. Y la otra, pues pierdes piso y ahí se viene todo a la basura. Entonces tienes que recobrar el camino y tener tus objetivos, ¿no? Entonces así fue, lo replanteamos y ya viene el camino hasta llegar a las Copas del Mundo, que fue lo que tenía en mente y el sueño anhelado y acariciado largamente. ¿Cuál fue tu primera Copa del Mundo? El primer Copa del Mundo fue en el 2006 en 2006, Alemania. Alemania. Y fíjate, platico, te decía que pude haber sido para el 94, estaba yo ahí de suplente. Claro. Pero bueno, estaba Arturo Bricio, que el mejor árbitro en ese momento de México, una gran trayectoria y una gran capacidad. Va él al Mundial y desafortunadamente no le fue bien. Incluso él lo ha comentado, que ahí perdió piso en ese Mundial. Él también lo comenta. Y para el 98 fuimos competencia, y digo competencia porque yo compito conmigo mismo, no con mis compañeros. Pero bueno, se habla de competencia porque hay 2 candidatos para la Copa del Mundo y quién es el que va. Entonces ahí a él le ayuda la experiencia y a mí me perjudica la edad. El presidente de la comisión de árbitros ahí de CONCACAF y de México era Codesal. Entonces ellos toman la decisión de que yo no fuera. Yo había ido a las Olimpiadas del 96, había ido a la Copa Oro del 96, donde también fui sobresaliente en mi trabajo. Pero bueno, ahí se corta el camino. Después viene el Mundial del 2002, donde pues igual se vuelve a acordar estando el mismo personaje. O sea, ¿te la traía puesta o qué? ¿El personaje ¿no? Pues yo creo que sí, porque al final cuando él sale en el 2002, yo voy al Mundial del 2006. 2006, o sea, al siguiente Mundial automáticamente. Pero fíjate que le agradezco, y te voy a decir por qué le agradezco. Porque me fortaleció. Y si la gente recuerda, y tú recuerdas, en el 2002, ¿cuál fue el tema de boca del aficionado? La corrupción en el arbitraje. ¿Te acuerdas, no? Como eliminaron a España, lo eliminó Corea del Sur. Como eliminaron a Italia, lo eliminó Corea del Sur. Corea del Sur llega a jugar el tercer y cuarto. Y en ese varios árbitros tuvieron problemas en sus países y problemas legales. Entonces ahí, en el 2002, la FIFA decide que toda esa comisión de árbitros se tiene que ir y renuevan la comisión de árbitros. Llega Ángel María del Villar, que era el presidente de la Real Federación Española, lo ponen como presidente de la comisión de árbitros y él trae un esquema totalmente diferente. Dice, creo que los árbitros necesitan un director técnico. Ya no podemos ser los miembros de la comisión que le estemos dando la instrucción y todo, o alguien que invitemos y le dé porque no tenemos un camino. Y traen a José María García Aranda, que es el mejor instructor que yo he tenido, obviamente después de Arturo Yamazaki, que en paz descanse, que fue compañero mío en las Olimpiadas del 96, y él trae un esquema, una metodología diferente, donde el árbitro tiene que hacer ejercicios integrados, tanto en técnico, táctico, porque no se practicaba. O sea, tú practicabas de partido a partido, porque en la semana sí entrenabas físico, pero no hacías táctica de juego, de ver situaciones. Y él llega e implementa todo eso, mete psicología, lenguaje corporal. Pero en cancha hacían, por ejemplo, eso. En cancha, sí, él mete a trabajar. Entonces él dice, tenemos que cambiar esto. Entonces recluta de todo el mundo, alrededor de 50 árbitros de todo el mundo para el proceso mundialista del 2002 al 2004, con algunos que sí estaban ya en ese proceso de los que habían estado en mundiales anteriores. Y ahí me toca con él, me toca con él y te sorprende toda la cantidad que tenía. O sea, ya entrenabas todos los días como cualquier futbolista, claro, técnico, táctico, con jugadores, viendo diferentes jugadas, sujeciones, empujones, simulaciones, todo eso ya lo empiezas a trabajar con lo que traes y eso te va mejorando. Y el proceso se hace así. Me toca en el 2005 ir al Mundial de Sub-20 que se juega en Holanda. Me va muy bien. Después me toca arbitrar en el Mundial de Clubes, la final, en el 2005. Y ahí prácticamente después de todo ese proceso, pues ya te toca la posibilidad de ir al Mundial del 2006 y viene la designación del 2006. Se van a cumplir 20 años, se cumplieron 20 años el día de antier, que fue en esa fecha que recibí hace 20 años mi llamado ya para la Copa del Mundo. Wow. Ahí en la Copa, en esa fue la que pitaste más partidos. Más partidos, 5 partidos. 5 partidos, ¿no? En el 2006, sí. Pitaste hasta la semifinal. Alemania-Italia. Entonces imagínate, en el 2002, que Italia lo elimina el equipo anfitrión y a ti te toca la semifinal, Italia con el equipo anfitrión. Y si hay partidos perfectos, y no lo digo por ser petulante ni mucho menos, si hay partidos perfectos arbitralmente ese es uno. Porque he visto ese video, lo veo y no encuentro un error que haya cometido. O sea, no hay una jugada que digas, te faltó de hacer esto. Al contrario, hay varias situaciones muy positivas que sirven, me parece, de enseñanza para el árbitro que quiera trascender a esos niveles.
¿Cómo te preparas para pitar la semifinal del mundo? Bueno, mira, más allá de físicamente, ¿verdad? Físicamente está yo un avión. Que tienes que estar como un avión, sí, exactamente. Todas las veces que se lesionaba algún árbitro o no pasaba las pruebas, su primera opción para la FIFA era yo. Y así fui a 3 torneos, llegando de suplente. Me bajaba del avión 2 días, lo que te adaptabas al horario, pruebas físicas y ya lo que sigue, sin problema. Entonces siempre estuve muy bien porque me cuidaba. Si quieres ser el mejor, prepárate como el mejor. Duerme mucho, porque ya descansas bien, entrena fuerte, aliméntate bien, ya no te desveles, para que puedas rendir. Entonces yo tenía muy claro a dónde quería llegar. ¿No batallaste para dormir antes del partido de la semifinal? No, tenía yo claro. Y bueno, te vas preparando ya en el Mundial. Ya cuando estás en el Mundial, pues vas partido a partido, el que te dan, sí. Y lo haces bien, sabes que tienes otra designación ahí. Y cuando ya nos quedamos al final para ese Mundial, para las designaciones tanto de la final, el tercer y cuarto y la semifinal, nos quedamos en 6 ternas, si no me equivoco. Y ahí ya deciden, fulano a tal semifinal y el equipo de Archundia va al partido de Alemania-Italia, semifinal. Wow. Entonces, te quedas un poquito ahí de repente porque dices, pues yo pude haber entrado a la final porque creo que lo hice bien. Lo hice muy bien. ¿Y por qué no, hermano? Bueno, voy a esto. Cuando eres el mejor, no te garantizan que vas a ganar. Sí, no, dicen, eso no está... ¿Qué partido más trascendente hay en ese momento? ¿La final o el equipo anfitrión contra Italia, que es el clásico de Europa? Y si no árbitro europeo que regularmente dirigen esos partidos, pues le toca el mejor que tenemos y el mejor es va para adentro. Y me tocó ahí. Me tocó dirigir el partido, 5 partidos. Primera vez que un árbitro en toda la historia de los mundiales dirigía 5 partidos. Y me toca a mí. Entonces eso ya lo asimilas, porque llega la designación y dices, híjole, pude haber llegado para allá. Pero bueno, así son las cosas. Pero tenía posibilidades para el 2010. Entonces dije, bueno, me voy a preparar, lo voy a hacer lo mejor posible. Y nos salió un partidazo, Edgar. Por eso te decía, si hay partidos perfectos es ese, para el arbitraje. ¿Y qué fue lo más, digamos, complicado de ese partido, de esa semifinal? Mira, de ese mundial, ahí te comentaba que cuando pierdes pisos son muchas cosas. Entonces cambió mi chip. Y yo lo que hacía era preguntarle a los árbitros de los países y además acercarme con los que les habían dirigido para que me dieran tips de jugadores. O sea, no me costaba nada preguntarle. Y había un árbitro muy famoso en ese entonces europeo, Michel Lobus, que desde Eslovaquia él arbitraba todas las finales de Champions League, siempre lo veías, o la Copa de Naciones de Europa, y lo veías dirigiendo. Y me acerco con él y le digo, ¿qué consejo me das? Se sorprendió incluso por diciendo, pues aquí no somos cada quien los suyo, damos consejos. Me digo, mira, te voy a dar un consejo. Ustedes tienen un jugador allá que se apellida Blanco. Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, os das de cuenta, Michel Ballack es exactamente lo mismo. Órale. Igualito. Dice, además has visto en toda Alemania, lo que hemos viajado, que es el representativo, el símbolo de su selección, porque además es el capitán. Y sí, lo veías en espectaculares, en todos los comerciales, en todo salía. Entonces, yo sé que tú eres fuerte de carácter y sabes conducir. Lo vas a amonestar porque el tipo no va hasta que lo amonestes. Pero ojo, Armando, tienes que tener el valor y ya sabes qué más para echarlo si sigue lo mismo, porque no va a parar. Pero tú sabrás cómo manejar. Entonces eso me dio una alerta de cómo dirigirlo. Entonces viene una jugada ya en el partido y sanciono saque de meta y el tipo sale corriendo así retador, o sea, se para incluso así. El tipo mide como más o menos tu estatura, como 1.90 y yo con mi 1.70, pues sí estamos lejos, jamás me iba a poner frente a frente porque tenía que verlo así. Entonces lo veo y él se me queda viendo y yo me le quedo viendo, o sea, no doblo la mirada con él, me le quedo viendo, nos quedamos alrededor, no sé si 5 o 7 segundos, que es mucho tiempo, y cuando veo que agacha la cabeza dije, ya gané. Ya marchaste, padre. Ya gané. O sea, él es la figura, pero yo soy el que pone el orden. Y el partido se desarrolló, no tuve ningún problema con él, ninguno. Ni siquiera se me acercó para nada, ni para nada a partir de esa situación. Si yo hubiera doblado la vista o me doy la vuelta y me echo a correr, ahí lo tuviera. Oye, hermano, tienes la vista fuerte entonces. Sí. ¿Qué te va a pasar? No te va a agredir, no te va a pegar, no te va a hacer nada. Simplemente pues, son juegos psicológicos que cada quien debe de tener ahí. Entonces, al final fue y me dijo, Mister, muchas gracias. Perdiendo Alemania 2-0. Órale. Entonces, pues, muy contento de ese partido, ¿no? Y varias cosas que sucedieron. Hay una foto también donde Materazzi, el loco Materazzi, el que tuvo el incidente en la final con Zinedine Zidane,
donde me abraza. O sea, un abrazo así, igual el tipo, más alto incluso que tú, como 2 metros. O sea, se arrodilló y me abraza. Imagínate, estábamos al vuelo. Acá hay el 2-0 de Italia en el tiempo extra. Entonces ya doy el gol y ahí terminó el partido porque era imposible ya reanudar porque ya se había consumido el tiempo y ya, pues ya nadie quería reanudarlo. Ya era imposible que empatara Alemania en nada de tiempo, ¿verdad? Y el tipo sale corriendo, al contrario de sus jugadores que fueron a festejar el gol allá con Alejandro Del Piero. Y de repente siento que algo me aprisiona y cuando me agacho y lo veo ahí dije, ¿qué pasó? Total, se acaba esa situación y les pregunto a mis compañeros asistentes, ¿vieron lo que me hizo? No, ¿qué pasó? Entonces ya les platico, no se vio. Entonces ya dices, esto no va a pasar, todo el mundo se fue, la cámara y todo allá con el que metió el gol y pues no va a suceder. Bueno, al día siguiente empiezan así los periódicos de mis compañeros de diferentes países. Y la foto así en grande, en primera plana, donde está abrazado. Tiene abrazado. ¿Qué pasó? Y entonces le preguntan a él que por qué me abrazó. Y ella dice, bueno, quiero externar si lo ofendí o le falté al respeto, que me disculpe el árbitro mexicano. Pero recuerden que en el Mundial pasado, en el 2002, nos eliminó el equipo anfitrión con situaciones muy lamentables. Y hoy le toca al señor dirigir un partido contra el equipo anfitrión y era una forma de agradecerle el gran trabajo que hizo. Yo salí al contrario de la banca para saludar a mis compañeros y felicitarnos que habíamos pasado a la final de la Copa del Mundo. Y justo me lo encuentro y por eso le di el abrazo. Fue una forma de agradecerle al señor el gran trabajo que hizo. Órale, qué buen gesto. Eso, muy buen gesto, sí. Muy buen gesto. Y ahora que es técnico por ahí en unos países que han ido árbitros mexicanos, me mandan a saludar. Mira, y no hicimos tanta relación más que ese partido. Dejaste un buen recuerdo. Un buen recuerdo, sí, un buen recuerdo en Italia. Incluso hubo la posibilidad de ir a arbitrar a la Liga Italiana, pero no llegamos al final a un acuerdo ahí por algunas situaciones, pero hubo posibilidades. ¿Te pudiste haber ido a pitar a la Liga Italiana? Fui a arbitrar a otros países, pero ahí estábamos ya más o menos en el acuerdo después de esa semifinal, porque lo que quieren son árbitros de mayor capacidad y todo. Ya no importa el país ni el nombre, si está globalizándose ya también como el futbolista. No, ¿qué dijeron los italianos? No, pues nos dio el pase a la final, lo traemos, cabrón. Lo se había arreglado antes. Fíjate que Italia fue el equipo de selecciones que más partidos les arbitró. ¿Sí? Después de Estados Unidos, claro está. Órale. Oye, Armando, ¿tu equipo quiénes eran? Mira, en ese entonces era Paco Ramírez, mexicano, y Héctor Vergara, un canadiense de origen chileno. Es la terna que... ¿Esa te la designan a ti o cómo está? Antes llegabas a los torneos y eso y pues lo que te tocara. Ya después ahí dijeron, los problemas a veces son de idioma. Necesitamos que pues, elijan el árbitro a su gente. Entonces ya eliges tú a tus asistentes. Ahora tengo que decir que en ese proceso ninguno de los dos eran mis asistentes. Eran otros. Pero se fueron bajando en el proceso. Órale. Y ellos llegaron. Las cosas Dios te las pone en el lugar y te pone la gente indicada. Dios te pone lo y me puso a los indicados. Y hiciste una muy buena... Muy buenos. Nos conocíamos. Sabían de qué adolecía o dónde tenían que ayudarme y yo sabía dónde tenía que ayudarlos a ellos. O sea, nos conocimos tan bien que sabíamos lo que teníamos que hacer. ¿Qué otros, aparte de la semi en la Copa del Mundo, cuáles fueron los otros 4 partidos que... Bueno, el primero fue Brasil contra Croacia. Después fue República. ¿El Brasil de qué? El Brasil porque venía de campeón del 2002. Ahí me tocó Luis Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká. Toda la constelación de estrellas. La estrella. Claro, ya no en el nivel que uno quisiera, pero seguían estando ahí, todos jugaban. ¿Y cómo se portaban ellos, por ejemplo, los brasileños? Un equipo muy arbitrable. No, porque el líder era Cafú, que Cafú siempre ha sido un tipo muy respetuoso con la autoridad. Entonces no tenías problema. Aparte, tenían tanta calidad que no les daba ni tiempo de voltearte a ver por querer hacer otra jugada. Órale. Ahí ganaron 1-0 Brasil. Después me toca República de Corea del Sur contra Francia. Partido complicado y tuve una jugada ahí muy, muy compleja, donde remata un jugador lo que fue Trezeguet, remata a la portería y el portero de Corea estaba detrás de la línea con un pie sobre la línea y la mano así. Entonces la pelota le pega aquí. Y por más que se buscaron tomas, no se sabe si es gol o no es gol. Y el asistente me dice, pues sigue. No había... no había nada que te ayudara. No hubiéramos dado el gol, porque ya ahora con la tecnología ya sacas que la pelota nunca traspasó. Pero una jugada bien difícil. Cuando es en la línea es más fácil, pero cuando es a media altura y tienes al portero detrás de la línea... De la línea, sí, es complicado.
Francia pedía gol, termina el partido y el asesor del juego me dice, un japonés, amigo mío, que estuvo aquí en el Mundial del 86 como árbitro, por eso lo conocía, y me dice, oye, hay una jugada ahí complicada, parece que entra la pelota, porque estaban ya comunicados con el centro de operaciones del arbitraje. Dije, bueno, pues ya ni modo, ya nos tocaba, ya hasta aquí llegamos, pero así es el fútbol. Y como a los 15 minutos le llaman por teléfono y me dicen, la jugada es buena, bueno que está el gol. Y entonces el presidente Blatter, ya ves que le gustaba mucho aparecer en los medios, lo entrevista, fue a ese partido y dijo, eso es lo que queremos de los árbitros, que no inventen nada. Si no están seguros, que dejen seguir. Sí, claro. Es más fácil, porque no es tan claro. Por más que le hemos buscado, no es claro. Y si el árbitro hubiera dado gol, entonces sí hubiera habido más problemas. Si hubieras marcado gol, hubiera sido un tema muy complicado. Entonces salimos y dijimos, pues ya la libramos. Y sí, vamos a la reunión de árbitros. Dijeron, esto es lo que queremos. En caso de duda, porque no es claro, miren, le buscamos todas las tomas. Puede, en una aparenta que sí, en otra aparenta que no, sigue. ¿Y hubo reclamos fuertes ahí de los franceses o no? Que no, 2 o 3 nada más que llegaron ahí a decir, oiga, falta, Zinedine Zidane llegó, oiga, era gol. No, ¿te lo vio? No, yo tampoco. Pues tampoco. Listo. No. Pues ahí quedó el comentario. Y después me dan otro partido, que todo el mundo lo queríamos arbitrar, que era definición de grupos, República Checa contra Italia. Entonces todos levantábamos la mano. Pero tú como árbitro de este lado de CONCACAF dices, le va a tocar a los europeos. O de Sudamérica, porque aquí no te tienen en esa estima, pero bueno. No te tienen tanta confianza, ¿no? Por la CONCACAF. Sí, pero el proceso que llevábamos, eso nos ayudó. Entonces, cuando viene la designación me dan el partido, yo feliz. Órale. Porque el equipo que perdía estaba fuera, y si empataban los dos quedaban fuera. Entonces, imagínate qué buen partido. Partidazo además. ¿Ah, partido así de vuelta, partido. Donde Italia no tenía tanta indisciplina como en otros juegos. Y República Checa, pues un equipo muy bueno. Pavel Nedved jugaba ahí. Ahí fue el único jugador expulsado que tuvo uno de República Checa. No me acuerdo el nombre. Jugador del número 16 por doble amarilla. Pero fue muy claro. 2-0 gana Italia, eliminado República Checa y avanzan a la siguiente. Y ya después en esa etapa me toca en octavos de final el partido Suiza contra Ucrania. Partido realmente donde no hubo mayores problemas. Demasiado limpio. Muy táctico el juego, o sea, no nada de ir al frente, sino más bien esperaron, 0-0 en tiempos normales, 0-0 en tiempos extras y vamos a penales. Y ahí gana Ucrania 3-0, porque los penales los falló los 3 Suiza. Y como la FIFA está en Suiza, pues del parte operativa de la Comisión de Árbitros pues son suizos. Y antes del partido en broma, porque aparte en México también me lo decían, ¿no? Y yo creo que ahorita lo dicen como jugador. Acuérdate que el presidente Blatter es de Suiza, ¿eh? Acuérdate que eso. Pero es más de broma. Entonces ya cuando termine... De broma en broma, la verdad se asoma. Y regresamos a la sede y me dicen, ¿qué pasó si te dijimos que somos suizos y todo? Pero está bien. Nada más que nunca me dijeron que no sabían tirar penalti. No, pues sí, échense la mano ustedes. O sea, ya no puedo hacer más. No puedo patear penal, cabrón. Era más chistoso y bromas cuando tú juegas en algún equipo y dices, oye, déjate meter 2 goles ahí. O sea, oye, ayúdale a mi equipo. Estamos peleando el descenso, queremos calificar. Es parte no es parte del fútbol. Es parte del fútbol. Del folclore del fútbol. Así ¿no? Fue lo mismo. Me daba risa y terminamos riéndonos ahí cuando les dije... Nos hubieran dicho que no sabían tirar penaltis, pues ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Armando, y te toca después el Mundial de Sudáfrica. De Sudáfrica, ese es el 2010. ¿Qué tal ese Mundial? Igual se hace el mismo proceso, 4 años. Te toca ir a torneos de Copa Confederaciones. Eliminatorias y eso. Eliminatorias, y vas a todas prácticamente. Arbitras 6 o 7 partidos en la eliminatoria. O sea, cada semana o cada que hay... fecha FIFA te toca salir, ya sea en Sudamérica, en Asia o en CONCACAF, donde te manden, ¿no? Te toca ese proceso y ya cuando llegas a Sudáfrica, pues de los de mayor renombre era tu servidor, de los que íbamos ahí a ese mundial. Y ya sabía yo que iba a arbitrar menos partidos porque sabes en qué posición estás. Ya estás para poder dirigir partidos, o nuevamente una semifinal, tercer y cuarto, o la final, porque así te va llevando. Entonces me toca el primer partido, Italia contra Paraguay, partido realmente sin mayores trascendencias. Otra vez Italia te toca. Otra vez Italia, sí. Aparte, Italia ya me conocía y les arbitras muy bien. Y les había arbitrado un año antes en Copa Confederaciones con Brasil, ¿eh? Y les había arbitrado en el 2004 también en Juegos Olímpicos. Órale. O sea, ya los jugadores ya estaban pues ubicados. Con razón te querían llevar, les pitabas en todos lados. A todos lados, vamos a llevarlo, ¿no? Y siempre ganaba Italia, ¿no? Casualidad. 1-1 quedaron.
No hubo mayores problemas, terminó el partido. Ahí ya uno de mis asistentes era Marvin Torrentera y el otro Héctor Vergara. Entonces viene ese partido y después hay uno que Dios sabía que lo iba a arbitrar, que fue Brasil-Portugal. O sea que imagínate qué partido, de la tercera jornada. Y me toca ese partido. ¿Pero por qué sabías que lo ibas a arbitrar? Porque cuando hay un equipo de Europa y uno de Sudamérica, regularmente es neutralidad continental. Y el árbitro de más experiencia de los que llevaban era yo. Entonces yo sabía que ese partido lo iba a arbitrar. Ya la tenías leída. Ya la tenía yo clara. Sí. Y sí, llega ese partido. El partido más complicado de los Juegos de Copas del Mundo fue ese. Órale. Porque fue un Brasil que no tenía las figuras que te había mencionado antes. Ajá. Ahí la figura Felipe Melo, que era un lateral que tiraba más patadas que nada. O sea, imagínate qué figura tenía Brasil. Yo creo que es el Brasil que menos figuras ha tenido, más hacia adelante que hacia atrás. Capitán era Lucio. O sea, un equipo muy, muy diferente al que conocíamos. Y del otro lado, Portugal, que no tampoco es nada fácil, con Pepe. Pepe, no sé si sepan, él nació en Brasil y se naturaliza portugués, entonces lo querían comer por haber traicionado a la patria, ¿no? Claro. Y ahí a los primeros 20 minutos amonesté como a 5 jugadores porque no paraban. Hasta que dices... Se estaban dando con todo. Sí. Lo bueno es que aguantaban, pero llega el momento en que no puedes tener tanta indisciplina. Entonces amarilla. A bajarlos, se bajaron. Y al medio tiempo el capitán de Portugal, que es Cristiano Ronaldo en ese entonces, me dice, oiga, mister, ya entendimos que es manita fuerte, queremos jugar la siguiente fase, no queremos expulsados, es su decisión, no es la mía. Y Lucio viene exactamente y me dice lo mismo, oiga, profe, ya vamos a medirle porque queremos jugar la siguiente fase, es su decisión, no es la mía. Y el segundo tiempo, ni faltas hubo, fue un partido ya totalmente diferente, los dos mostrando juego. Pero el primer tiempo sí me costó bastante trabajo. Pero te digo, lo bueno es que lo preparé porque sabía que me iba a tocar ese partido. Entonces ya vienen las siguientes etapas, te sigues manteniendo porque hay recortes de árbitros cada etapa me mantenían, yo sabía dónde podía llegar, ¿no? Pero al final... ¿Ahí pitaste esos dos? No, arbitré el tercer y cuarto después, que fue Uruguay contra Alemania. ¿Y qué tal fue ese partido? El mejor partido del Mundial, ahí lo puedes ver, 3-2 ganó Alemania. Partido así, fluido. Diego Forlán, ahí se ganó el mejor jugador de ese Mundial. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? A mí me fue muy bien, adiós, gracias. Fue un partido donde ya sabes que culminas ahí ya tu carrera a nivel internacional, ya no vas a tener más porque ahí decidí ya tomar la decisión de dejar el arbitraje. Ya habías llegado a lo más alto, ya no queda más arriba, entonces ahí tienes que decidir. Wow. Se acabó y ahí tomé la decisión. Y más allá de que los uruguayos pues son bravos siempre, fíjate ¿no? Patada ahí con el maestro Tavares, el Uruguay es el equipo más disciplinado de toda la historia de los mundiales. ¿A poco? Ese que te tocó a ti arbitrar. Así es, por eso llegaron a tantas instancias. Un equipo donde estaban todos en un nivel muy alto. Cavani estaba en su top. Forlán era el cerebro de ese equipo. Sí. Muslera, el gran portero. Y Muslera, Fernando, sí. Así es. Y un equipo muy disciplinado, muy tranquilo, sin mayores problemas. Fue un partidazo. Partidazo, sí. Yo te dije, ¿cómo no llegaron esto a la final? Porque hubiera sido más fácil que a lo mejor hubiera tocado. Te hubiera tocado, sí. Te quedaste ahí. Perdieron con Holanda 1-0 y pues quedó eliminado. Armando, ¿qué diferencias hay de pitar? Porque has pitado en mundiales, has pitado mundial de clubes, eliminatorias, Juegos Olímpicos, finales del fútbol mexicano. Me imagino que no debe ser la misma tónica de un árbitro en cada... Te adaptas a las circunstancias, pero tampoco son los mismos equipos que juegan. Entonces tienes que adaptarte a los estilos. Si juega europeo con sudamericano o juegan entre equipos del Caribe o de CONCACAF, tienes que adaptarte a todas esas situaciones. ¿Qué es más? Es más complicado dirigir en México, me queda claro, que partidos internacionales. La Liga MX es más complicado. Sí, por eso yo agradezco la competitividad que tiene nuestra liga, que eso te dio oportunidad para prepararte mucho mejor. Ya ibas con muchas tablas. Vas con muchas tablas. Porque aquí es tan complejo, cualquier equipo puede ser campeón. El lugar 10 o el lugar 8 le puede ganar al que fue el líder general. Y llámese como se llama el equipo. Sí, eso sí. Entonces, esa es una ventaja. Nos podrá gustar o no gustar nuestra liga, pero yo estoy agradecido por esa competitividad que hay en nuestra liga. Le pitaste a Messi también, ¿no? Sí, claro. ¿Ese fue en Mundial de Clubes? A Messi lo conocí en el Sub-20. En el Sub-20, sí. En el Mundial Sub-20. Es donde quedó campeón. Ajá. Donde él apenas empezaba a despuntar, porque todavía no era titular en Barcelona, pues estaba Ronaldinho jugando ahí. Y luego ya ves que vino ese Barcelona después del 2006 a jugar a Monterrey con Tigres. Me invitaron para arbitrar ese partido y lo arbitré y le volví a dirigir a Messi. A este muchacho. Y a Giovanni Dos Santos, que también empezaba ahí a jugar con el Barcelona. Y a Messi me toca ya en su top y al Barcelona en el 2009. Ese Mundial de Clubes que juega Barcelona, que fue el año que ganó todo.
Solo le faltaba ese Mundial de Clubes contra Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata. De Argentina. Bueno, muchos me decían, ¿no? Arbitrar el Barcelona debe ser bien fácil, sí, cuando va ganando, cuando va perdiendo es igual que todos, no hay diferencia. A reclamo ya. Así, a pelearse con lo que se pueda, pero a tratar de ganar a como dé lugar. Y fíjate que curioso, en ese Mundial del 2009, que fue donde me gano ya la participación para el 2010, porque vas paso a paso, o sea, no es, ya es Armando Archundia, va directo al Mundial, no, tienes que ir paso a paso. Me toca el último partido del último lugar, o sea, del partido por el 7º y 8º puesto. Cuando tú llegas así con el renombre y de repente te dicen, pues vas a ese partido, porque realmente esos torneos solamente vas a arbitrar uno, que es prácticamente el examen final. Y yo dije, bueno, pues ya nos toca, hablo con los asistentes, porque también estaban así como apachurrados de, nos dieron este partido, ¿por qué no los daría? y te digo, y recuerdas cuando dices, cuando perdí piso, por eso me lo dieron. O sea, no porque haya perdido piso otra vez, sino te dicen, a ver si es cierto, llevas un partido donde a lo mejor no es de Gran Prosapia, que jugó en el equipo Mazembe, que era de África, no conocía, era de Camerún, contra el equipo Auckland de Nueva Zelanda, que se ha jugado las últimas Copas del Mundo. Sí. Y me toca ese partido. Entonces ya lo preparamos, lo arbitramos, dijo, tengo que hacer el mejor trabajo de toda mi historia y de todo el torneo. Entonces preparamos el partido y lo hicimos muy bien. Cuando dices preparamos el partido, ¿a lo qué platicas te con tus asistentes? Ajá. La planeación. ¿Qué se platica? ¿Cómo se planea? Las tácticas de juego, cómo juegan, si salen jugando, si rompen líneas, qué jugadores son tácticos, que cometen faltas tácticas, quiénes te retrasan, qué hacen los porteros a la hora de despejar. O sea, todo eso lo analizas. Órale. Para estar pendientes a cualquier situación. A mis espaldas hay algunos que se están golpeando, se están provocando trancazos, para estar siempre al pendiente. O las faltas cerca de ustedes, cuáles sí, cuáles no. Todo eso lo analizas en una planeación, así es. Así como los equipos que dicen el parado táctico, vamos a jugar contra este equipo, estos juegan así. Salen así, salen desde abajo, tiran la pelota larga. Exactamente lo mismo, así preparas. Entonces viene ese partido y viene un partido muy bonito, Quedaron 4-3, o sí, no, 5-4 el partido. Órale. En tiempos extras se define. Ahí me tocó expulsar al portero del equipo africano por malograr una oportunidad de gol. Ya se iba y sale y pues, se lleva la pelota con la mano y para afuera. Para afuera. Y el partido se dio muy bueno. Pocas faltas, solamente esa tarjeta. No utilicé ni amarilla ni más que esa. Y al final pues, salimos contentos y ya me dice la gente de la comisión de árbitros. Bueno, ya te diste cuenta que estás hecho para cualquier partido, ¿verdad? Sí, claro. Y nos gustó que lo tomaste con seriedad y lo que hiciste. Vas a la final. Ese día fue jueves y el domingo se juega. Vas a la final, te toca el partido Barcelona contra Estudiantes de La Plata, ya lo sabes, para que lo vayas preparando. Pero es lo que queríamos ver de ti. Hoy te hubieras perdido la Copa del Mundo si sales a pasear o sales a decir, ya soy fulano de tal. No, saliste a trabajar y es lo que queremos. Y bueno, es lo que esperábamos. Y viene después esa final de Barcelona Estudiantes de La Plata y empieza ganando Estudiantes de La Plata a los 15 minutos, un gol de Boselli. Y a bregar. La Bruja Verón estaba en un momento y a Messi lo trajo marcando todo el partido. O sea, le mordía la oreja, no le dejó dar la pelota, lo cortito, seco. Lo traía cortito, seco. Sí. O sea, no lo dejó hacer nada. Y por más que llegaba a Barcelona, no, porque la defensa muy bien, el portero de Estudiantes muy bien. Y ya prácticamente en el minuto 83 empata Barcelona con un gol de Pedro. Una genialidad de Messi donde le manda el pase al extremo y la para y para adentro. Ahí empatan y a la larga vámonos a tiempos extras. Y la Bruja Verón ya no le alcanzó ahí la gasolina. Ya no le alcanzó la gasolina y viene una jugada donde Messi en media cancha tiene la pelota, manda el trazo a la banda y se arranca. Y ya no lo alcanzó, le mandan el centro y la termina metiendo de pecho Messi. O sea, es cuando dices, sí sabe. Está cabrón. Sí sabe. Y ahí termina ganando Barcelona. Desafortunadamente no jugó nuestro paisano Rafa Márquez ahí. Yo quería que jugara, pero me tocó en la banca. Y tuvo un gesto muy bonito conmigo, por eso lo aprecio y lo agradezco. Al final ya nos saludamos, pasan, les dan sus medallas o nos dan las medallas a todos y ya me dice, no te metas. Me dio su playera, la número 4. Órale. Dice, esta es para ti. Me dio mucho gusto cuando supe que ibas a arbitrar y listo. Aparte lo hiciste muy bien, como siempre, muy tranquilo. No te dejaste enganchar por estos que de repente hablan demasiado. Fuiste muy tranquilo, entonces me dio gusto. Dice, yo quise jugar, le pedí acá, pero es que el resultado no se nos daba y pues ya no pude jugar. Pero me hubiera gustado que me hubieras arbitrado. ¿Tuviste algún ahí temita con Messi? ¿Lo amonestaste? Lo amonesté por simular. Previo a todos los torneos hay cursos que nos da la comisión de árbitros donde te dice, estos son los puntos que hay que tocar.
Y ahí nos dijo, estamos viendo que hay muchas simulaciones muy flagrantes, no solamente dentro del área, sino afuera en el terreno de juego, y a veces estamos cayendo en el engaño. Entonces vamos a ser muy estrictos y vamos a molestar al jugador que simule faltas. Entonces hay una jugada donde toma Messi la pelota, se quita 2, la adelanta y cuando ya no la alcanza se tira, pero fue una simulación flagrante. Entonces silbo y amonestas al jugador. Y ahí, pues ya amonestando a la figura, imagínate si alguien se iba a poner más al brinco. Y él entendió que tenía que jugar y que había alguien que estaba para dirigir el partido, no para aguantar indisciplinas. Y mira que el chifladero que hubo en ese momento, porque el estadio ahí en Abu Dhabi estaba lleno y muchos con la playera número 10 del Barcelona y de Argentina. O sea, imagínate, no arbitrando. ¿Te retiras después de eso o sigues arbitrando acá en México? Mira, regreso del Mundial del 2010 y me quedo 6 meses, que es lo que pactamos con la gente de la Comisión de Árbitros, y me toca dirigir la final aquí de Monterrey contra Santos. ¿No? Ya cuando llegas a la cima, Jodgar, lo único que queda es bajar, ¿no? Entonces, ¿no? Quédate ahí. Y prefiero que me pregunten, y me siguen preguntando todavía hasta hoy en día, ¿por qué te retiraste? Pero prefiero eso que me dijeran, ¿cuándo te retiras? ¿O cuándo te vas? Sí, no, es muy diferente. Entonces, quedas ahí. Y hoy que estuve trabajando en la comisión de árbitros, iba a los partidos y me decían, qué bueno que vino, va a arbitrar. Yo me había retirado ya 15 años atrás. Es que necesitamos que venga. Y bueno, es que generar nuevamente gente que pueda suplirnos a nosotros, claro, y que cambie, ¿no? Que tenga ese nombre y esa carrera que pueda ayudar a fortalecer el fútbol mexicano. ¿Cómo fue esa experiencia en la comisión? Mira, después de mucho tiempo, que cuando ya no tienes ni siquiera cabeza de que vas ahí y de repente hubo un acercamiento con John de Luisa, que fue presidente de la federación, y había cambios en CONCACAF de la comisión técnica, entonces le dije que necesitaba yo el respaldo para poder ser candidato ahí. Y bueno, no se logró, llevaron a uno de mis amigos ahí a dirigir la comisión de árbitros de CONCACAF, y me dice, ¿por qué no vienes a México? Porque ¿no? Ya empezamos a platicar y se da la invitación. Entonces el primer año con él muy bien, muy bien, muy bien. El apoyo, el respaldo, empezamos a ver varias cosas que teníamos que cambiar, pero desafortunadamente cuando él se va, pues ya no fue lo mismo, ¿no? Ya el que te lleva, ya no tienes el mismo respaldo y no tienes equipo de trabajo, porque era lo que yo pedía. O sea, te das cuenta que llegas solo, y entiendo cuando llegas a una empresa, dice, a ver, usted va a ser el director y este es su gente. Pero tú haces un diagnóstico y empiezas a mover piezas y te vas ajustando. Aquí se trató de hacer, pero desafortunadamente no. Hoy las están haciendo. O sea, lo mismo que yo les dije, conmigo no lo quisieron hacer y hoy lo están haciendo. Pero cuando hay gente que mete mano, que no sabe, que cree que sabe, que es lo peor, pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, no puedo decirles más. Mi idea era tener 4 o 5 candidatos para Copas del Mundo y no desafortunadamente como tenemos hoy. O sea, va a haber un árbitro que va a ir a 3 mundiales, que es César Ramos. O sea, en 12 años no hemos creado más árbitros. Y te digo, las estadísticas ahí están, no lo digo yo. En el 2019, Adonai Escobedo fue a 2 partidos de sub-17 y lo regresaron a primera fase. Uf. Fernando Guerrero, que ya no está, fue al sub-20, 2 partidos de primera fase y lo regresaron. El cantante. El cantante. Y el Gato Ortiz va a un torneo sub-20 también en Argentina, 2 partidos, se lesiona, que los ha hecho muy bien, se lesiona y lo regresa. Penal para América, marcó ahí, no estaba jugando la América. Entonces haces cuentas cuántos partidos tienes y sumas los años de los árbitros internacionales y dices, creo que algo está haciendo falta, algo hace falta para trabajar. Porque juntando todos sus juegos de ellos, yo tengo más que ellos. O sea, uno tiene más que 3 o que 10. Entonces eso creo que cuando se planteó hacia trabajar, pues a muchos no les gusta. Cuando exiges el trabajo, porque yo soy muy exigente, te dije hace rato que soy muy competitivo, porque es lo que me sirvió y es lo que veo que puedes trascender cuando eres exigente. Y no regañó, no enojó, sino simplemente convencerlos de que tenemos que trabajar. La única manera de mejorar es repetir. La repetición te da la perfección. Claro. Es lo que te acerca. Pero cuando a alguien no le gusta y hay gente que mete mano porque tengo que trabajar de más, pues ahí, ¿no? Y hoy el tema es, pues, trabajas de más, ¿no? O sea, el que te llamen la atención siendo tú presidente de la comisión de árbitros, te digan, ¿para qué bajas a la cancha si tú no eres el instructor? Perdón, pero con mi experiencia puedo aportar mucho. Claro. Porque aparte así fue el acuerdo con John de Luisa, que iba a ser un presidente híbrido, no solo en oficina. En oficina es bien fácil. No, pues sentadito en la oficina. Sí. Yo no veo al presidente de la FIFA decirle a Pierluigi Colina, que es el presidente de la comisión de árbitros, ¿por qué te bajas a la cancha? Al contrario, bájate, pues, tu experiencia. Con la experiencia ¿Y quién que eres? Tiene Pierluigi. Pues aquí es lo que tenían que hacer, ¿no? Pero de repente cuando
ajustas cosas que están sirviendo, no les gusta. Pero ¿por qué, o sea, ¿por qué pasan ese tipo de cosas, de detalles, si es para mejorar? Es que es eso. Cuando tú quieres mejorar, vas a exhibir a otros que no saben. Y ahí viene el problema. Espérate, entonces, no te metas acá. Mira, no te metas en acá. Mi área. No, pero no estoy metiendo en tu área. Simplemente estamos potencializando tu área. Haz esto que estamos analizando. ¿Qué fue lo que me sirvió a mí? Esto. Y no quiere decir que quiero que todos sean igual que yo. Quiero que sean mejor que yo. Pero esta es la base. Esto no cambia. O sea, las reglas podrán modificarlas un poquito, pero el fútbol ya está escrito. Igual los cursos de técnico te podrán hablar y cambiarle nombres rimbombantes, pero sigue siendo exactamente lo mismo. No cambia. Cambia un poquito nada más tu detalle ahí, qué puedes hacer, si salir jugando más rápido, si salir en contragolpes, si levantar líneas, en fin. Y como árbitro, ¿qué es lo que les puedes enseñar de acuerdo a lo que vienen las reglas de juego? Pues volver a correr hacia atrás, porque hoy los equipos salen jugando. Y de ahí tenían instrucción de que anticípate, pero anticipate físicamente, si iban hasta allá y si perdía la pelota, todo lo que y después, ¿cómo le hacías para...? Así es. Y las reglas de juego hay gráficos donde el árbitro está siempre de frente. Tienes que saber correr hacia atrás. ¿Cuántas veces le pega el balón o chocan los jugadores con los árbitros? Sí, bastantes. Entonces, lo que llegas es decir, señores, no se trata de correr como caballos. Se trata de lo que dice la regla de juego. Ángulo de visión y proximidad. No cercanía. Son palabras parecidas, pero no es lo mismo. Si yo estoy cerca, cierro el ángulo de visión. Si yo estoy próximo y tengo ángulo de visión, veo perfectamente todo y no tengo necesidad de utilizar el VAR. Entonces, cambiar eso era muy difícil. Ya la diagonal se perdió y la diagonal sigue existiendo en las reglas de juego. Sí, trabajar eso es complicado, Josgar. Es complicado y entonces lo que tienes que hacer es decir, creo que no es lo mío, no estoy en lo que tengo, no hay equipo de trabajo como uno quisiera, hay gente que quiere meter manos y pues muchas gracias, esto no es para mí. Urge mejorar. Vemos cada cosa luego en nuestro... Pero aparte, lo que yo mencioné es lo que está pasando. O sea, sí, yo les decía, sí. Esto les decía, tenemos que mejorar esto, tenemos que cambiar esto, tenemos que confiar en los jóvenes, pero hay que prepararlos para estar ahí. Claro. Y si no los preparamos, es difícil. O sea, los procesos no puedes cambiarlo. Alguien necesitaría tener un talento grande para que tú de tercera división llegues a primera división. O sea, tienes que pasar los procesos de tercera, segunda, expansión y entonces sí. Claro. De repente no había esos procesos y tú lo notas. Es más, tú ves ahora algunos y dices, ¿y de dónde salió? Pero porque no hacen los procesos. Hay muchas cosas ahí. Está complicado. Muy incongruente, ¿no? Pero sí. Pues bueno, mi querido Armando, vamos a pasar a esta dinámica que se llama Cortitas y al Pie con Armando Archundia. Yo te digo la palabra, pregunta más bien. Tú me dices lo que te venga a tu corazón, a tu mente. ¿En una palabra o...? No te puedes... Un poquito más, pero más corto, ¿no? Puedes alargar un poco la respuesta. Alargarla a lo que tú quieras. ¿Cómo calificas hoy el nivel del arbitraje de la Liga MX comparado con tu época? Fíjate que es complicado responder la jugada porque pueden ser sensibles mucha gente. Pero antes tenías nombres y hombres. Antes sabían quién era Arturo Bricio, quién era Antonio Remárquez, quién era Mendoza Guillén, en mi época quién era Gilberto Alcalá, quién era Manuel Glower, quién era Felipe Ramos Rizo, ¿sabías? Hoy yo acompañé varias veces a algunos árbitros y te decían, oye, ¿cómo se llama este que va al Mundial? Sí. Se llama César Ramos. Y este que le arbitra a la América. Ortiz. Y antes sí sabías, ¿no? Antes sí sabías, tenías 3 o 4 números, incluso ustedes como jugadores sabían, viene cuidado con este. Y hoy no sabemos quién vaya a venir. Entonces sí era mucho mejor la época, sin lugar a dudas, la de nosotros. Sin lugar a dudas, muy bien. ¿El árbitro mexicano ha perdido autoridad en la cancha o el fútbol ha cambiado demasiado? Mira, yo creo que ha cambiado por lo del tema del VAR, pero el árbitro no debe perder personalidad. Si cumple las reglas de juego como está establecido, aunque el VAR te llame para salvarte de un error que cometiste, tú tomas la decisión. Es donde tienes que tener la personalidad. Y no espantarte por nada. Si tienes la razón, no tienes que espantarte. Muy bien. ¿Qué tanto ha ayudado realmente el VAR al arbitraje mexicano? Fíjate que ha ayudado en mucho porque hay cosas que dices, ¿cómo no las sancionó? Pero lo que hay que es ajustar nada más los tiempos y no todas las jugadas son revisables. Cuando son jugadas grises, ¿a qué me refiero con jugadas grises?
que para una parte tú vas a decir, para mí es penalti, y yo digo, pues para mí no es. Cuando estás en tu trabajo con los compañeros, ahí tienen Diferencias. Esas que decide el árbitro, no está el VAR. Pero cuando es un error obvio, claro y manifiesto, porque así te lo dice la regla de juego, en la regla 6 lo pueden encontrar, que va a aparecer cuando el VAR va a intervenir en un error obvio, claro y manifiesto. Ahí tienes que intervenir, yo lo hago coloquialmente, está el cerveza, refrescos, penalti, ¿no? El que está ahí vendiendo te dice penalti, Sí. o es roja. Esas son las que debes de intervenir, porque es claro, obvio y manifiesto. ¿En qué jugadas? En faltas dentro del área o simulaciones, que son penales, en expulsiones, si hay una jugada que no pudiste observar o diste una tarjeta muy, muy alta y era una jugada temeraria e imprudente, en error de identidad, es decir, amonesto a Yodgar y el que cometió la falta fue Juan, a ese es lo que te pide. Y la otra es en incidentes no vistos por el árbitro. Es decir, que a lo mejor atrás se agarraron a trompadas y nadie lo vio. Ahí te tiene que llamar y te tiene que decir. Órale. ¿Vale? Muy bien. Son las cosas. Y si lo llevamos al pie de la letra, como dice la regla, sería menos intervención del VAR y más fácil para los árbitros. Muy bien. Si hubieras tenido VAR, ¿hubiera sido mejor? Hubiera sido más perfecto, sí, posiblemente, porque cometí errores que de repente cuando los ves dices, uno no vi esta falta. Me hubiera ayudado, pero siempre y cuando poderlo utilizar como herramienta, no como sistema. Ok. ¿Qué técnico o técnicos eran más difíciles de controlar para Armando Archundia? Fíjate que me tocaron, me tocó Tomás Boy, que en paz descanse, Rubén Omar Romano, La Volpe en sus años mozos, el profe Mesa, que gran tipo, pero sí era intenso en la banca, mi profe Mesa. Muy intenso, sí. Muy intenso. Miguel Herrera no se diga, que creo que yo lo he expulsado más veces que ninguno a Miguel Herrera, y con él hice una gran amistad fuera de la cancha. Miguel es un tipo explosivo y todo, porque es su personalidad. Como jugador era muy complicado y a mí nunca me tocó ni amonestarlo ni expulsarlo conmigo, siempre se portó muy bien. ¿Sí? O sea, hicimos una relación. Mira que era muy bravo buena. el Piojo. Era bravo el Piojo. Bravísimo. Pero con él siempre muy bien, Y estrechamos la amistad. A mí me contrataron para ir a arbitrar a Japón en el 96. Estuve arbitrando en la liga japonesa alrededor de 6 meses. Y el tío de Miguel trabajaba en la Embajada de México. Entonces yo iba seguido a la embajada porque para platicar con alguien en español, porque no había forma. Y ya me dijo él, no, fíjate que mi sobrino juega en primera división, pero no me decía el nombre. Y hasta después me dijo, no, es Miguel Herrera. Y va a venir de vacaciones por estos lados. Pues a todo dar. Y sí, ya llegó de vacaciones, entonces estuvimos conviviendo ahí, salíamos a cenar, lo llevé a un partido. Incluso me dijo, pues trata de ayudarme para que me contraten aquí. Ahí platicamos, pero bueno, ahí los japoneses son los que hacen el seguimiento, no aceptan muchas recomendaciones. Y ahí estrechamos muy bien una buena relación, y en los partidos cada quien sabía lo que hacía, él hacía su trabajo y yo hacía el mío. Y como técnico él sabía, porque podíamos pelearnos ahí en la cancha, o a lo mejor lo expulsaba, que era lo más seguro, y ya nos encontramos en otro lado, tan amigos como siempre, eso lo dejábamos de lado. Lo que pasa en la cancha, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, porque ese era el código de todos. De todos, Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, no podemos ahí se queda. mover nada. Entonces, pues técnicos muy complicados, pero con todos me llevé bien al final de cuentas. O sea, con Tomás Boy me senté un día a tomar un café, que estábamos en Torreón, coincidimos en el mismo hotel, y platicamos. Un tipo muy preparado, tipo muy pensante, y había que entenderle su posición, y él entendió también muchas cosas de nosotros. ¿Se puede ser amigo de los jugadores hoy en día? ¿O? No, claro. Sí. Claro. Siempre y cuando aprendas a dividir, ¿no? Tu trabajo. Trabajo y la amistad o la relación. Y lo que se ve en la cancha se queda en la cancha. Ya no más. ¿Qué otro jugador te tocó así complicado? Aparte del Piojo. Mira, fíjate que... O que era dependiendo con el partido, ¿no? Porque con Cuauhtémoc tengo también una gran relación. Y si tú platicas con él, te va a decir que el árbitro favorito soy yo. Ojalá yo le hubiera arbitrado todos los partidos, porque entendía la forma de él. Y con él quería platicar y decir, tú juegas y yo arbitro. Ni yo voy a jugar mejor que tú, ni tú vas a arbitrar mejor que yo. Si yo te cuido, pues tú también haces lo propio para salir adelante de esto. Sin problema. Y no hubo mayores situaciones. Aquel Toluca también del profe Mesa, que ganaba todo, pues era complicado. O sea, Cardoso. Vicente Sánchez, Cristante. Pero me llevaba bien con ellos. O sea, era hablar, el dialogar. O sea, se permite el diálogo, pero no las reclamaciones, y menos en bola, podemos hacer. Atlante también fue un equipo bien complicado que tenía cuando dirigía el Piojo y La Volpe, pero igual tenías que saber cómo controlar y manejarlos. Cómo llevarlos. Así es. ¿Qué debe tener un árbitro para pitar un mundial?
Primero de tener capacidad, sin lugar a dudas. Capacidad, buena condición física, profesionalismo y un sentido común muy amplio que te permita desarrollar tu trabajo de la mejor forma. ¿Peor error de Armando Archundia o alguno que te acuerdes dirigiendo algún partido? Mira, yo creo que cometí algunos errores, no digo muchos, pero sí algunos errores. Hay uno que me acuerdo de partido Cruz Azul contra Pumas en el Estadio Azteca, antes de que Cruz Azul se mudara para allá. Debe haber sido por ahí del 95, 97, por ahí si no me equivoco. Y viene un centro de Julio Zamora a Carlos Hermosillo, que era el centro delantero. Jorge Campos era el portero de Pumas y David Oteo era el defensa central. Entonces viene el centro, salta Jorge Campos y también brinca tanto Hermosillo como David Oteo y la pelota sale así a tiro de esquina. Dije, pues saque de esquina. Entonces por ahí uno que otro me levantó la mano pidiendo mano. Hermosillo ni siquiera otro jugador. Y dije, esquina, pues salió la pelota muy clara. Y cuando ves la repetición es una mano evidente de Oteo. Sí. Con el puño saca la ¿Como Maradona o qué? Peor que Maradona, no fue discreta. Esta fue un puñetazo que salió a tiro de esquina, pero entre tantas manos no la ves. Ahí es donde, ¿por qué no existió el VAR? Ahí te ayuda mano a la perfección. Un partido que no hubo problemas, pero Azul era un equipo muy disciplinado. Pumas igual, no tenías tanto tema en ese sentido, incluso ni declaraciones después del partido, ni mucho menos. Pero sí es un error que dices, ¿cómo no la vi? Uno de tus mejores partidos que digas que te viene a la mente luego. ¿Qué arbitraste? Italia-Alemania. Lo dijiste hace rato. Y hablando de la liga. Aquí en México muchos partidos, sobre todo finales. Ese de Cruz Azul, Santos Cruz Azul fue un partidazo. Sí. Un partidazo donde pocas faltas, 2 amonestados, uno de cada equipo. Bueno, ya al final vino... Echaste a Torrado, ¿no? Torrado vino y me insultó dijo? al final sin razón ni fundamento. No sé si el calor le afectó. Entonces, después platicamos, ya me dijo, Armando, discúlpame, yo estaba fuera de tono. De sus casillas, el buen Torrado. Dice, no pegué, porque ni siquiera lo amonesté en el partido, estuvo muy tranquilo. Y mira que para no amonestar a Torrado estaba complicado. Estaba complicado, no, ni siquiera lo amonesté, pero fue un partido bien jugado. Pero así el que me recuerda y fue el que me dejó más experiencia, mi primera final, Josgar. Partido Tecos contra Santos. ¡Órale! Un partido donde, incluyendo fútbol amateur, incluyendo partidos eliminatorios de Centroamérica, de todos lados, que saqué más tarjetas. Fueron alrededor de 13 o 14 tarjetas en el partido, de esas 4 rojas. Cuando los jugadores no quieren jugar, no hay poder humano que los haga jugar. El partido de ida se jugó allá, un partido que terminó muy caliente y muchas situaciones arbitrales que pasaron ahí desafortunadamente. Y este partido empieza el juego, ¡pac! Falta. Pero fuerte, o sea, no nada más de galar. O sea, se reanudaba y falta. Empiezas a amonestar y no permiten jugar. Entonces, todos los amonestados, 4 expulsados. ¡Órale! Y en tiempos extras, 9 contra 9, y fue un partidazo. Y ahí fue cuando dije, híjole, qué partido tan difícil, más difícil de toda mi carrera, con poca experiencia, porque además yo tenía pocos años en primera división para haber dirigido ya ese partido. 2 equipos que por primera vez llegaban a una final y querían ganarla a como ir al lugar, porque esos equipos regularmente estaban peleando. Normalmente abajo, no estaban en esas instancias. Imagínate lo que quieres ganar todo y a costa de todo. Y ese partido me sirvió incluso para grandes designaciones que tenía. Ver ese partido y decir, si con poca experiencia pude con pues yo creo que con los otros preparándome va a llegar mejor. Con la experiencia va a ser mucho mejor. Pero fue un partido, yo no te puedo decir si gran arbitraje o regular arbitraje, pero cumplí. Y te dejó mucha enseñanza. Me dejó mucha enseñanza. Y entendí, si el jugador no quiere jugar, no hay poder humano. Hoy difícilmente vas a ver esos partidos. ¿Por qué? Porque hoy juegas aquí y mañana juegas con el otro. Ya no hay golpes, ya se empujan, tú la traes o le meten mucho a los fierros y les haces así, se caen muertos. O sea, creo que en lugar de hacerse más fuertes, se más débiles. ¿Qué jugadores eran aquí? Recuérdanos a la gente que nos ve. De Santos, ¿quiénes estaban en Tecos? Antonio Aput. Jugadorazo. Adomaitis, sí, pero jugador. Pero también metían leña. Jalaba, ¿no? Y del otro lado estaba Edson Suárez, que también fue expulsado. Sí. Estaba un muchacho brasileño, nombre. ¿De Santos? No, de Tecos, que fue el que metió el gol del Gane. No era... Incluso, de hecho, él le arbitré en Japón cuando fui a arbitrar allá. No era Donizete, ¿no? Donizete. Osmar Donizete. Osmar Donizete, él es el que anota el gol. Perdón, es el que da el pase para el gol, sí.
Órale. Más o menos así estaba. González era el central de Tecos y lo expulsaron en el partido de ida. O sea, imagínate, la cosa se quedó caliente. Y del otro lado también hacia aire. O sea, eran bravísimos. Porfirio Jiménez era el capitán de Al Porfi de Tecos, ¿no? De Tecos, y Daniel Guzmán el capitán de Santos. De Santos. O sea, ve qué equipo era. No, bravos. Y te expulsé a 4 jugadores. 4 jugadores se fueron. Y los tiempos extras fue un partidazo de ida y vuelta. Ya 9 contra 9. Falta ya 9 contra 9, porque ya los rijosos, los que estaban probando. Los rijosos ya estaban. O sea, yo dije, ¿cómo no los eché a los 3 minutos? Y saben que el partido se juega 9 contra 9. Qué buena onda. Ok, Armando, va a la siguiente. ¿Cuál fue el primer jugador que mientras pitabas pensaste y dijiste, este güey está cabroncísimo? En futbolístico. Ok. Cuando empezaste tu carrera, al final de tu carrera. Es que ve varios. Viste varios, claro. Alex Aguinaga. Ya mencionaste varias figuras. Sabías Alex Aguinaga. Pero al principio de tu carrera, por decir... Robert Romano. Ah, sí. Romano tenía una calidad. Decía, te pone la pelota donde quiere. Y mira que ya me tocó casi de salida, pero Romano, un jugadorazo. El otro, Antonio Carlos Santos. Antonio Carlos Santos también, claro. Decías, y cuando ves a Cuauhtémoc Blanco lo que hacía... Increíble. Julio Zamora, no Julio se diga. Zamora, claro. O la facilidad que tenía Hermosillo para meter goles. O sea, grandes jugadores que sería imposible, y no quiero ser injusto con ninguno de ellos de mencionar. O sea, menciono otros que te vienen a la mente. Que te vienen a la mente ahora, muy bien. Si hoy pudieras cambiar una sola cosa al arbitraje mexicano, ¿qué cambiarías? La mentalidad. Mentalidad. Mejor árbitro en la actualidad para César Ramos. No hay otro. César Arturo Ramos. Sí. ¿Estadio que más te impresionó en toda tu carrera? Estuviste en algunos. Me gustaban todos, pero el Estadio Azteca tiene historia y todo. Azteca. Es el Estadio Azteca el más importante. Ok, entonces vamos a pasar a esta que se llama, es la dinámica Rinat para Armando Archundia, mejor arquero que viste mientras pitabas. Ok. Híjole. Ahí te va. Mejor arquero. Vele pensando. Mejor arquero que viste en Cruz Azul. Miguel Marín. Marín. Mejor arquero que viste en el Necaxa. Nicolás Navarro. Nico. El gran Nico Navarro. Mejor arquero que viste en las Chivas. En las Chivas, puede ser. Osvaldo Sánchez. Osvaldo. Mejor arquero que viste en Tigres. Nahuel Guzmán. Nahuel. Y conste que no me tocó arbitrarle. No, pero es un arquerazo. Mejor arquero que viste en Pumas. Jorge Campos. Jorge. Mejor arquero que viste en las Águilas del América. Híjole, ahí sí es un poquito complicado. Pero yo creo que Memo Ochoa. Memo Ochoa. Tiene más historia ahí. Mejor arquero que viste en el Toluca. Hernán Cristante. No hay de otra. El Chato Ferreira también tenía lo suyo, ¿eh? Sí. Pero jugó menos que Hernán. Mejor arquero que viste en el Monterrey. En el Monterrey, Jonathan Orozco. Jonah. Ok, ¿con quién te quedas de Marín y Nico Navarro? Miguel Marín. Marín. Es más, de todos de una vez ya salta, entonces va a quedar con Miguel Marín. No, ok. Ídolo además. Ídolo además. Vamos a hacerla igual. Ok, ¿con quién te quedas de Osvaldo Sánchez y Nahuel? No, Nahuel. Nahuel. ¿Con quién te quedas de Jorge Campos y Ochoa? Jorge Campos. Jorge. ¿Con quién te quedas de Cristante y Jonathan Orozco? Uy, esa sí está más complicada, ¿eh? Me voy por Jonathan. Jonah. ¿Con quién te quedas de Marín y Jorge Campos? Miguel Marín. Marín. ¿Con quién te quedas de Nahuel y Jonathan? Con Nahuel. Nahuel. ¿Con quién te quedas de Nahuel y Marín? Marín. Muy bien, ganó el gato Marín, el Superman Marín. Superman Marín. Entonces, revolucionó, el mejor portero que ha venido al fútbol mexicano. Mira que Celada tuvo tiempo, pero Celada terminó muy mal, ¿no? Con Atlante ya los goles que le hacían, decía, parece que nunca jugó fútbol. Y Marín todo su torneo con Cruz Azul y ahí se... Sí, la verdad que espectacular. El gato Marín, el Superman Marín. El mejor árbitro actualmente para ti es César Ramos. César Ramos. Y está Oscar Mejía en la Liga Mexicana. Ok, vamos a poner a César Ramos
¿Con quién te quedas de César Ramos y Edgardo Codesal? Con César Ramos. ¿Con quién te quedas de César Ramos y Arturo Yamazaki? Yamazaki. ¿Con quién te quedas de Arturo Yamazaki y Gilberto Alcalá? Yamazaki. ¿Yamazaki o Felipe Ramos Rizo? Yamazaki. ¿Yamazaki o Mario Rubio? Yamazaki. ¿Yamazaki o Paco Chacón? No hay de comparación. ¿Yamazaki o Arturo Bricio Carter? Híjole, esa está más complicada. Voy con Arturo Bricio. ¿Arturo Bricio Carter o Armando Archundia? Armando Archundia. Eso, ganó Armando Archundia ahí. Y mira, te lo voy a decir, no voy a ser soberbio ni mucho menos. En estadísticas ahí están los números. El árbitro mexicano con más partidos dirigidos, servidor, de toda la historia, más partidos en Copa del Mundo. Posiblemente hoy César pueda romper, pero no tiene todos los torneos de FIFA que tengo yo, ni todos los partidos del fútbol mexicano. Entonces simplemente por estadísticas están ahí. Nada más, los números hablan Los números solos. hablan, sí. Muy bien. Esta se llama Fabrica tu jugador. Yo te digo la cualidad y tú me dices el mejor que viste en ese departamento, ¿no? Mientras los dirigiste o los pitaste. ¿Mexicanos o internacionales? Okay. Remate de cabeza. Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo, el grandote de Cerro Azul. Centrador. Cafú. Cafú. Matador en el área. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Disparo en movimiento. Disparo en movimiento. Híjole, hay varios. Ahí es difícil decirlo. Ronaldinho me queda claro. Ronaldinho. Dribbling. Messi. Messi. El cambio de juego de quién? Zinedine Zidane. De Sisu. El liderazgo de quién? Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo. El tiro libre de quién? Roberto Carlos. La inteligencia de quién? Ahí sí hay varios, ¿eh? Claudio Suárez es uno de ellos, o Rafa Márquez, tipos muy inteligentes. Mi querido Armando Archundia, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu experiencia, de tu tiempo. Cuéntanos, por último, ¿qué andas haciendo? ¿En qué estás? Bueno, hoy me estoy dedicando al fútbol. Estamos en el fútbol trabajando para la gente de CONCACAF en el tema de mentorías. ¿Qué son esas mentorías? Darle seguimiento a algunos árbitros, estar haciendo asesorías para preparar de mejor manera a los árbitros que dirigen en nuestra área y poderlos potencializar para torneos internacionales de FIFA, ¿no? Y bueno, trabajando lo que son mis actividades de carrera, tanto de abogado como de administrador. En fin, tenemos varias actividades, a Dios gracias, que estamos haciendo. Pues mucho éxito en todo, me quedo Armando, y de verdad muchas gracias por venir acá al Reportero. Esto fue el Reportero con nuestro amigo Armando Archundia, mi gente. No se la pierdan. Besos, chao, nos vemos. Bye.